You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Hey, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but so lonely I'll be. A veces un error técnico en el estudio de grabación puede transformarse en la marca registrada de un género entero. Un día como hoy, un 24 de junio de 1969, el rey del blues, B.B. King, se metía en un estudio de Nueva York para registrar su disco Completely Well, sin imaginar que estaba cambiando la historia de la música negra. La joya de este álbum, The Thrill Is Gone, rompió todos los manuales del blues tradicional por una decisión de último momento que horrorizó a los puristas. El productor decidió meter cuerdas de violines de fondo, algo impensado para el género en aquella época. Pero el verdadero secreto de ese sonido único fue un accidente. B.B. King solía tocar usando amplificadores de gama baja que distorsionaban el audio, y durante la sesión el equipo empezó a fallar y a tirar una saturación bastante extraña. En lugar de cambiarlo, el guitarrista se adaptó a la falla, haciendo que su famosa guitarra Lucille llorara con un tono melancólico imbatible que terminó ganando un premio Grammy. Un tropezón tecnológico se volvió eterno. Años más tarde, B.B. King se juntaría con Eric Clapton para grabar Riding with the King, una joyita de 12 temas que quedaría para la eternidad. Miércoles 24 de junio de 2026, nosotros acá, listos, con el termo bajo el brazo, le ponemos calidez a la primera semana del invierno en Río Gallegos. Amigos y amigas, nos vestimos de verde, porque esto es Arriba el Día por la 100.9. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este miércoles 24 de junio de 2026, edición de Arriba al Día. Los acompañamos hasta las 12:30. Efeméride musical de apertura, el enorme B.B. King. Hace no tanto tiempo, en realidad este último verano, me puse a ver algunos documentales rockeros argentinos y vi en uno de ellos que cuando muere Papo, a la hermana de Papo la llaman y le hablan en inglés. Y en un momento, interviene una persona que habla en castellano desde los Estados Unidos y era para dejarle el pésame, el saludo de B.B. King, que sobrevivió a Papo, murió unos años después. Y en ese documental cuentan que, claro, la hermana de Papo no hablaba inglés, B.B. King no hablaba castellano,
y en un momento el interlocutor que facilita la charla entre los dos le dice, señora, el maestro está llorando. Y era que B.B. King ya no podía hablar más, porque han tocado juntos, ¿cierto? Y bueno, que te bendiga B.B. King, en este caso a Norberto Napolitano, bueno, es una cosa de veras extraordinaria que pasó en vida, pero en este caso, bueno, es una historia tras la muerte del gran Papo. Hablando de rockeros argentinos, que hace poquito se fue el Indio Solari. Son las 9:49, queridos oyentes. Tengamos todos un buen miércoles. Les decía, los acompañamos hasta las 12:30. En la apertura musical, Rodrigo Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan. En un ratito saludamos a Héctor Nica Mancilla, que a esta hora está preparando los mates. Nica no entra al estudio sin el mate preparado. Corta la olla. Totalmente. Como bien decías, Rodri, recién, de arrancar el programa con el termo abajo del brazo. Bueno, Nica nos hace caso siempre. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. Buen día para vos, buen día para todos. Qué mañana otra vez un poquito nublado el cielo, mañana fresca en la capital de Santa Cruz. Sabés que tuve cuidado, ando en bici. Vivo cerca, pero hoy dije nada de pistear ni de querer acelerar para llegar más temprano a destino porque está patinoso acá en el centro. Imagino, en los alrededores siempre es peor cuando hay escarcha. Quiero decir, en las gran periferia de la ciudad, los grandes márgenes en los que se extendió Gallegos, siempre hay más escarcha que en el centro. Esta mañana el centro está complicado. Muchos accidentes en los últimos días por imprudencias de los conductores. Tal vez en algunos casos tengan que ver con esto de no frenar a tiempo. Viste que cuando la escarcha está intensa, como esta mañana, por ejemplo, cuando el pavimento se ve blanquito, bueno, cuesta frenar. Por eso vuelvo a reiterar, como todas las mañanas, a los conductores que están escuchando la 100.9 hasta ahora, los acompañamos a donde vayan, pero siempre vayan con precaución, a circular despacio, porque en este momento, mira, son las 9 de la mañana, 50 minutos en todo el país y hay 1 grado bajo cero en Río Gallegos y un pronóstico de 5 grados de máxima y 1 bajo cero de mínima para esta jornada que promete, la buena noticia es que promete un cielo mayormente despejado para todo el día, con prácticamente nada de viento, tal vez alguna brisita soplando del oeste, pero un día con temperaturas muy agradables en este 24 de junio, que además es el día más argento del año, de todos los años, porque hoy está cumpliendo años ni más ni menos que Lionel Andrés Messi, entre otros grandes. Entre otros grandes, es un día de cumpleaños de celebridades, algunas que ya no están, de otra época de la Argentina, pero del gran Lionel Messi. Amigos, amigas, queridos oyentes, 10:10 le cantamos el cumpleaños a Messi. Nosotros vamos a sumarnos. Vieron que la consigna general es que sea a las 10 AM, o sea, 10 de la mañana o 10 de la noche. Sí. Bueno, 10 de la noche, quizá cada quien cante en su casa si tiene ganas. En general la gente hace ahora, la mayoría está en su casa. Pero nosotros 10:10, no es joda, tenemos acá para soplar velas y todo. Tenemos una torta, traje una bandera de Argentina, no traje la remera porque la usé antes de ayer. Sí. No jugando al fútbol, La como tenés que hincha lavar, de la ella. tenés que lavar. Ay, no la lavé. La metés en la ropa. No daba para traerla. Créanme que no daba, porque había sudoración nerviosa en Argentina, Austria. Traes un poquito de sobrante por ahí. Sí, es cierto. Para usarla ese ratito, después te la sacás. Pero traje una bandera con el termo debajo del brazo, con el agua a punto, como tiene que estar el agua para mate. Héctor Nica Mancilla, buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día, chicos. Acá andamos. Todo tranqui, por suerte. Qué frío, che. Sí, está frío. Eso hablábamos recién cuando justo estabas entrando al estudio. Está escarchado en el centro, está más frío que otras mañanas. Bien lo describió Juli hoy, haciendo Buenos Días Malvinas. Buenos días de paso a nuestro compañero del móvil. Mañana gélida. ¿Saben que no es una palabra que tenga en mi vocabulario habitual, pero es la que cabe para una mañana como hoy? Total. Que es una mañana gélida. Fíjate el vapor de ese mate, Nica. Eso es un... Fíjate, Rodri, es una cosa absolutamente espectacular. Erótica. Es cierto, tiene algo de sensualidad. Hay algo sensual ahí. Tiene algo de por el sensualidad. mate, más con este frío. ¿Cómo anda usted, comandante Brian Álvarez? Buen día, muy buenos días mirá, a todos. mirá. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? Apareció nomás. Justo vamos a hablar de usted enseguida nomás. Ahora, entre los temas de apertura periodística está... decilo vos, Nica, no quiero robarte ese término. Mañuco. Mañuco. Cada vez más complicado. Mañuco. Para el público general, Manuel Adorni. Para el staff de Radio Nuevo Día, Mañuco. Buen día también, Rodi Poloni. Estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Estamos en vivo en YouTube. En este momento dice... Bueno, no está el nombre... No, lo tengo atrasado, ¿no?
Claro, yo lo tengo con un poquito de delay. Están nuestros nombres y entre signos de admiración te acompañamos en la mañana. Che, en Dallas, en Estados Unidos, en este momento son las 8 menos 5 de la mañana. Yo dudo que Messi se haya despertado todavía. Dejen para dormir un entrenar, rato ¿no? más, sí. Debe estar durmiendo. Sí. Pero viste que todos los años, no sé si se acuerdan de otros mundiales, de la imagen de, por ejemplo, en Qatar. Bueno, en Qatar no pasó porque se jugó En noviembre. Claro, pero 5 de los 6 mundiales que jugó festejó los cumpleaños en mundiales, Claro, Messi. claro. Y tenemos el recuerdo muy vivo de la cantidad de veces que se han colado los jugadores en la habitación de Leo Messi, que además te cuento duerme solo. En algún momento compartió habitación con el Kun Agüero, pero después se fue el Kun y durmió solo para siempre, o por lo menos hasta hoy. Y meterse con la torta y festejarle feliz cumpleaños. Yo creo que es una imagen que prepárate porque en el transcurso de la mañana vamos a estar mirando las redes de Lío porque seguramente van a subir la fotito, el video, festejando el cumpleaños 39, uno de los más grandes futbolistas de la historia del fútbol argentino y uno de los más grandes porque también fue cumpleaños Juan Román Riquelme, no se olviden. Claro, así es. Así es. Juli decía también hoy que hoy podría ser el día del fútbol en Argentina y es cierto. Con esos nombres, con esos dos nomás. Bueno, Riquelme desde ya un enorme jugador. Enorme jugador. Y uno por nombrar, después durante el programa seguramente Bray con algo de música nos acompañará, pero Carlos Gardel también, por ejemplo, Juan Manuel Fangio, artista, Rodrigo Bueno. Claro. Bueno, una cantidad de artistas, ¿no? Y como de disciplinas muy disímiles, pero todos realmente enormes en lo suyo. Bueno, chicos, son las 9:55. A las 10:10, entonces en 15 minutos, estemos haciendo lo que estemos haciendo al aire, nos tomamos ese minuto para cantarle el feliz cumpleaños a Leo Messi, nosotros también. Vamos abriendo la agenda periodística el día de la fecha. Bueno, desde ya que hoy en un rato vamos a abrir consigna, como todos los mediodías hay algo rico para compartir con ustedes. Quiero decir, hay un premio. De hecho, recibimos ayer las fotos que vamos a compartir más tarde. Ayer en la tarde recibimos la foto de Toto, que recibió, capo el Toto, fue a ahí buscar lo el vi. premio en Buen Apetito. Sí. Y ¿saben quién? Carolina, una oyente del programa, Sí. vino por la tarde. Ajá. Y está con el voucher de Nucha. De Nucha. Y bueno, en realidad Carolina vino a buscar el voucher. Así se dice, ¿no? Voucher, digo bien. Voucher. Un rato más vamos a compartir las fotos de ellos en YouTube, en el ida y vuelta con oyentes. Desde ya, quien no nos tiene agendado y quiere también opinar temas de actualidad, es Claro. 51 60 51. Che, Nica, hoy es ¿Qué tu habrá capítulo. ¿Qué habrá pedido el Toto, no? Toto, si estás ahí, contanos qué salsa pediste. Claro. ¿Qué especialidad de la casa? Para ¿Cómo? mí tradicional. ¿Lo puso en el grupo? Lo puso en el grupo. Ahora lo vamos a buscar, ahí lo- nos apunta Rodrigo Poloni. Che, Nica, hoy hablando de mundiales. Capítulo hoy es 30. Capítulo 30, tu Sí. capítulo 30. Sí. Vamos a hablar de lo que se viene hoy, esta fecha, y también una linda historia, más allá del cumpleaños de Messi. Hay otra persona que ayer cumplió 200 partidos para su selección, pero es que es el último hijo, o por así decirlo, testigo o hijo de un país que desapareció cruentamente, ¿no? Vamos a hablar de la historia de Luka Modric. 200 partidos. 200 partidos con su selección, con la selección del mantel, o la selección de... Como que los argentinos en general, ¿no? Pero nos cae bien Modric, ¿no? Sí, es que tipo muy piola, muy piola. muy piola. Es un placer escucharlo hablar. Sí, Es decir, y- habla castellano porque ha jugado en Sí, España, ¿no? En España, claro, en el Entonces, Real Madrid. claro, habla lo suficientemente Ujú. bien el español y le podemos entender sus palabras, Sí. su decir. Tipo piola, ¿viste? Tipo piola, Genera sí. cercanía. Y aparte un jugadorazo. Claro. Dicho sea de paso, ¿no? Sí, Como para no perder lo central, que para es un reforzar, jugadorazo. sí. Bueno, recién escuchamos a Manuel Adorni en uno de los audios que nuestro comandante puso en el aire y abrimos por ahí. Rodri, ¿qué es de la suerte de Manuel Adorni? Los ojos están puestos en el Congreso de la Nación. Cuando hablemos de política doméstica, ya les iremos contando los ojos que están puestos en nuestra Cámara de Diputados. Ayer justo cerrábamos el programa a 2:30 y entraba el mensaje de la redacción de Nuevo Día, se cayó la sesión extraordinaria por el tema policial, cosa que estaba bastante cantada, en verdad, nosotros lo íbamos adelantando, pero ya habrá tiempo, porque en la Cámara de Diputados de Santa Cruz hay sesión jueves y viernes, ordinaria y extraordinaria, pero Ya. en el Congreso de la Nación... Convulsionados, ¿no? Claro, hay cosas importantes, sobre todo el viernes. Informe de gestión de Pedro Luxen, que ha tenido una ausencia mediática Ujú, importante sí. en el último tiempo. ¿Hablará de eso el ministro? Hay que ver, ¿viste? ¿no? Porque no sé, creo que es la primera vez que presta informe como jefe de gabinete. Sí. En este caso, Pedro Luxen en Santa Cruz, ¿no? Ujú.
¿Qué es de la vida de Manuel Adorni? ¿Qué es de su suerte, Rodri? Bueno, de su suerte depende mucho lo que pasa dentro del Congreso de la Nación, porque ayer en la Cámara de Diputados tenían que tratar justamente el pedido de interpelación a Manuel Adorni, al jefe de gabinete, que está siendo investigado, como ustedes ya bien saben, porque lo hemos tratado prácticamente todos los días en los últimos 2 meses el tema. Es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Bueno, ya lo hemos hablado innumerables veces, ¿no? La construcción, la refacción de una casa, la compra de una casa en un country, la refacción de un departamento, la compra de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, la compra de un montón de bienes y de propiedades que no tienen la forma de justificar según el patrimonio que había presentado en la declaración jurada cuando empezó a ser funcionario de gobierno. Bueno, ayer Diputados supuestamente iba a tratar este tema. La realidad es que fracasó la sesión. El oficialismo lo que logró fue quitarle el control de la agenda legislativa a la oposición, que decía, bueno, este es el topetazo, con esto vamos a tener al menos un triunfo dentro de la Cámara Baja. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la oposición sumó 117 diputados que ayer se sentaron en sus respectivas bancas y faltaron 12 para iniciar el debate. O sea, tienen que ser 129. Bueno, el resto no estaba, no se presentó. Entonces, lamentablemente la sesión no se hizo. Dicen algunos que fue una jugada maestra de Martín Menem en conjunto con el PRO y con la Unión Cívica Radical, que de la boca para afuera condenaron las últimas semanas lo que había pasado con Manuel Adorni después de sus declaraciones, de las explicaciones que dio, de esa famosa caja de zapatos con plata que encontró supuestamente en la casa de su padre fallecido. También fue protagonista del éxito del gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación, no solamente Martín Menem, el PRO, la Unión Cívica Radical, sino también los gobernadores de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Córdoba, Mendoza, todas las provincias que le dieron su apoyo a Javier Milei para sacar este tema de agenda. Y bueno, hay un dato que me parecía importante comentar, porque claro, ustedes les habíamos dicho, ¿no? El 2 de julio, la semana que viene, supuestamente esto se iba a tratar en el Senado. Bueno, resulta que el pacto en diputados, este acuerdo del que estamos hablando hoy, que se traduce en un fracaso, básicamente, de la sesión. Claro, con el ayudín de radicales y el PRO y algunos gobernadores aliados. Bueno, esto que pasó ayer, o lo que pasó ayer, dicen que sienta un antecedente que condiciona lo que va a pasar la semana que viene en el Senado, ¿no? Porque lo que dicen es que para poder tratar la interpelación y después la remoción de un jefe de gabinete, lo que se necesita primero es que pase por comisiones. Bueno, esto supuestamente fue lo que hizo que Patricia Bullrich diera marcha atrás en el acuerdo anterior que tenía con el PJ para tratar la interpelación la semana que viene, y pareciera entonces que Manuel Adorni la semana que viene no va o no iría a dar explicaciones de esta causa de enriquecimiento ilícito y todo lo que tenga para decir. Se puso en duda la presentación de él, sin embargo él, a pesar de lo que dijo Patricia Bullrich, dijo que sí va a ir a hablar. Claro, eso es lo curioso, que Bullrich, cuando está la suerte echada en favor de Adorni en Cámara de Diputados, ella habla diciendo que la semana que viene no va al Senado, que al mismo tiempo tenía que ir por un informe de gestión en principios de julio, es decir, era una fecha ya agendada, y Adorni tira un mensaje en redes diciéndolo así como: yo no tengo problemas en ir. Entonces ahí hay una, entre comillas, diferenciación de Adorni para con lo que dijo Bullrich. Lo curioso es que la diferenciación a Adorni no le conviene. O sea, ¿por qué querría ir si está tratando de zafar? Bueno, hay una razón, hay una lectura. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que dicen, bueno, si Adorni va al Senado de la Nación, sería como, de alguna forma u otra, escuchar su informe de gestión, sería como avalarlo en su cargo, ¿no? Es lo que dicen. Entonces mejor que no venga. Y lo que consideran desde el gobierno es que es ponerlo de vuelta en el centro de la escena, justo cuando el gobierno lo que busca instalar ahora es la llegada de Ravier. ¿Se acuerdan que hablamos del nuevo vocero del presidente? El nuevo vocero que en teoría la semana que viene habla por primera vez, claro. ¿Cierto? Vocero, bueno, una rueda de prensa en la sala de prensa de Casa de Gobierno. Sí. Que claro, bueno, Adorni, las últimas ruedas de prensa fueron de Adorni, fueron una más desastrosa que la otra, ¿no? Pero ayer, Rodri, los diputados, lógicamente, de La Libertad Avanza no dieron quórum, ¿no? No dieron quórum. Por eso comentaba que fracasa la sesión, pero con un acuerdo previo, pero no es por los diputados del oficialismo, es por el PRO y por la Unión Cívica Radical. Está cantado que La Libertad Avanza no apoye la moción porque era el peronismo aliado, el peronismo opositor, en verdad, el que quería la interpelación de Adorni.
No, y la semana pasada Sí. nosotros habíamos dicho acá en esta mesa, yo le decía, Lean, che, fíjate que está al Claro. horno, porque si el PRO y la Unión Cívica Radical Claro. salen a condenarlo abiertamente, significa que después en el Senado o en diputados, imagino yo que van a actuar en consecuencia, ¿no? Hicieron lo contrario, se Hicieron dieron lo vuelta, contrario, sí. se dieron vuelta inmediatamente, y bueno, eso demuestra que las relaciones entre el PRO y la Unión Cívica Radical y la Libertad de Avanza y el oficialismo, bueno, son un tire y afloje permanente y constante, pero que Un juego de con intereses. buenos resultados, ¿no? Juego de Milei. intereses. Sí, pero con buenos resultados para Milei. No, lógicamente, sí. Por ahora eso, es lo que Bueno, se puede sí. ver con esto de Adorni. O sea, me preguntabas en qué anda Adorni. Bueno, Sí. Adorni todavía tiene oxígeno. Todavía tiene oxígeno, se lo da Está con en el este caso respirador. el Congreso de la Nación. Y vieron que es un día a día o en el mejor de los casos semana a semana. ¿Viste? Es un semana a semana el Adorni. O sea, él no puede decir que zafó todo esto de ninguna manera. De hecho, tiene semanas muy malas, como la pasada, y semanas un poco más tranquilas, como, viste, que parecía que hace 15, 20 días Ujú. atrás la cosa se había aplacado, pero bueno, claro, hasta que salen nuevas revelaciones, bueno, el pez por la boca muere. Él mismo cuenta Sí. lo de los dólares y el pendrive en una entrevista, que es cuando él busca blanquear públicamente la actualización de su declaración jurada, y claro, eso es lo que empeoró Ujú. todo. Sí. Porque Son fue- detallitos. Claro, eso, son bueno, detalles, ¿no? Pequeños detalles. Bueno, así las cosas con Manuel Adorni. Para seguirlo, ¿no? Sí. De veras para seguirlo. Chicos, ya que hablamos de Cínica, ¿tenés algo para comentar? Tenía algo que hoy se reactivó el juicio en la ciudad de Corrientes Capital, en la en el área de Gendarmería Nacional, por el caso Loan, ¿no? El juicio por la desaparición de Loan. Venció un plazo de 72 horas hábiles que había sido otorgado por la defensa del acusado, Federico Rossi Colombo, para que se lea un expediente. Y bueno, hoy está la clave que podría llegar a declarar Laudelina Peña, la Sí, tía de es Loan. verdad. Una semana clave en este juicio oral por la desaparición de este pequeñito. Bueno, y empiezan ya a declarar la ronda de testigos, entre ellos los padres del menor. Expectativa porque se rompa este pacto de silencio que hasta ahora se ha mantenido. Y bueno, recordar que la semana pasada la audiencia dictó un cuarto intermedio de 72 horas con el objetivo que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo y Juliana Machado pueda leer un expediente tras el escándalo en su presentación que provocó demoras en el desarrollo de este juicio. Siempre pasa algo en la causa Loan o en el inicio del juicio que no ha comenzado del todo normal como se esperaba, pero bueno, dará inicio este desarrollo de testimoniales con la palabra también de los padres de Loan, de María Noguera y de José Peña, que van a declarar ante el tribunal. Y también el inicio del debate se centra en saber si alguno de los acusados pedirá la palabra y expondrá ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Braco sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio del año 2024 o si los testigos o los implicados siguen con esta cadena de silencio, ¿no? Atentos entonces al caso Loan, que empezó su juicio, bueno, sin la revelación más importante del día de la fecha, que fue del destino y de la suerte de ese niño, ¿cierto? Sí. Vamos con eso que me estás apuntando, estimado Rodri. Mira, son las Sí. 17, les juro que estoy esperando con unas ganas las 10 y 10. Es tontera mía, ¿no? Díganme que somos cientos de miles así, o millones, ¿no? Faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos para que sean las 10 y 10 y en toda la República Argentina y nosotros acá en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, obviamente no vamos a hacer la excepción. En toda la República Argentina a las 10 y 10 de la mañana y acá también con ustedes como protagonistas, obviamente con ustedes mandando mensajes, escuchando, participando en Arriba el Día en la 100.9, le vamos a festejar el cumpleaños al más grande de todos los tiempos, a Lionel Andrés Messi, que hoy está cumpliendo 39 años en medio del Mundial allá en Estados Unidos. Escuchen lo que decía Scaloni, ayer lo agarraron en conferencia de prensa, escuchen lo que decía sobre el cumpleaños de Messi, dale. Un deseo para él en su cumpleaños número 39. El que imagino que todos queremos, que sea feliz. Que sea feliz. Haceme caso.
2 partidos jugados, 5 goles en el Mundial. Lionel Andrés Messi, que hoy está cumpliendo 39 años, señores, nacido un 24 de junio de 1987 en Rosario. Hoy cumple 39 años, el más grande de todos los tiempos, y acá lo estamos celebrando. Está la tortita lista, ¿no? Ya está. Tenemos la torta, fíjense. Uy, mirá, se cayó el 9, ¿podés creer? Ahí está, ¿no? ¿Ven? Ahí se ve en cámara, estimado Rodri Poloni. Ahí está. El 9 tiene los colores de la selección argentina, el 3 no. Porque se ve que no consiguieron, no se consiguió la celeste y blanca, pero ya que no es una crítica a la producción, todo lo contrario. Acá hay una torta, chicos, qué manera de ligar tortas. Fue tu cumpleaños, Rodri Poloni, el otro día. Chicos, son y 9. Avisen cuando sean ¿Hay y fuego? 10. 10 y 10. ¿Quién tiene fuego a mano? Ahí Acá está. tenemos el encendedor. bien Juli ahí. Quiroz ya tiene el encendedor a mano. Faltan Acá tengo segundos. una bandera argentina. Segundos, ahí Che, está. bueno, le cantamos el feliz cumpleaños y lo que cada quien quiera desear, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos al aire, pero si alguien quiere dedicar unas palabras a Messi, porque de eso se trata. Estamos en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día. Ustedes ven detrás mío, a mi derecha, a Juli Quiroz, a mi izquierda, a Fer Tornú y el comandante Brian Álvarez musicalizando. Vos, Brian, no te vamos a escuchar, pero vos metele, ¿eh? O sea, no vas a salir el micrófono. Estoy seguro de que uno de los deseos de Messi que va a pedir ahora cuando se levante, porque temprano todavía anda a Dallas en Estados Unidos, pero cuando se levante va a pedir salir campeón del mundo de vuelta, seguro. Entre sus 3 deseos va a pedir el Que así campeonato sea. este. Devuelvo el mate. Y nosotros creo que vamos a pedir lo mismo por él, que se le cumpla ese deseo. Que se le... Hay 10 y 10, chicos. Ahí estamos prendiendo la velita. Las 2 velitas, che, las soplamos todos por él, Pirotecnia, ¿no? todo. ¿Cómo es? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Leo Messi, que lo cumpla feliz. Un beso enorme. Ari campeón, Ari campeón. Bueno, ¿quién sopla la vela? La gran pregunta, ¿no? Todos, ¿no? Digo, porque viste, Sí. sopla el cumpleañero. Hoy somos, no sé, millones soplando la vela junto a Leo Messi, ¿les parece? Dale. A la 1, a las 2 y a las... 3. Ahí está, vamos. Ande, Lío. 39 años cumple Leo Messi, se lo celebramos acá. Y vos imaginate que en este momento en todo el país está pasando lo mismo. Bueno, fíjate vos, ¿no? Acá la bandera argentina, la celeste y blanca que la trajo Lean. Esta la compré en la final, cuando fuimos campeones en 2022. El tren no se apaga, la tercera sigue encendida. Es cierto, Mirá mirá, vos. no se apagó la tercera. Es una señal, ¿eh? Vamos todavía, elijo creer. Vamos a una señal. Che, bueno, vamos a Argentina todavía. Vamos Leo Messi, carajo. Impresionante lo que está pasando acá, está pasando en todo el país, señores. 10 y 10 de la mañana y estamos celebrando el cumpleaños del más grande de todos los tiempos. Está al Que- revés la bandera. La verdad, Che, pará, ¿cómo es? ¿sabés qué? Yo ¿Cómo te, que Del al lado del revés? pliegue, eso. yo te digo una cosa, yo creo, algo que admiro de él más allá del fútbol, ¿sabes qué es? Que para mí me parece lo más grande de todo. Voy a decir, no, qué obvio lo que vas a decir, ¿no? Que se te ocurre una idea bárbara. Pero ¿sabes qué es lo que más admiro de él? La humildad. Eso admiro, porque sabes que ayer lo veía, y no es por entrar en comparaciones, ¿no? Pero ayer veía el partido de Portugal contra Uzbekistán, y lo veía jugar a Cristiano Ronaldo, que es el segundo mejor del mundo, y yo no veía esa humildad y ese juego No, en tipo, equipo, claro, y sí. esa capacidad para alegrarse con los demás y de compartir las alegrías. No, el tipo estaba jugando su propio juego, Sí, ¿viste? Y que está todo además partido. justo, ¿no? Son de carácter tan diferente, Está todo porque es todo lo contrario desde ese punto de vista. Sí. Ronaldo parece que jugará frente a un espejo todo el tiempo, es una Sí, cosa muy impresionante. Sí. Su... Un egocentrismo Claro, eso. futbolístico. Bueno, son del mismo origen. El portugués y Leo Messi son de extracto social muy humildes, pero en el devenir de las carreras son diametralmente opuestos. Uno es goleador, uno le gusta hacer goles, eso está claro. Lo que es Ronaldo. El otro le gusta jugar al fútbol y le gusta jugar al fútbol bien. Y si se puede hacer goles y ayudar a conquistar cosas, mejor todavía. El otro se llama Lionel Andrés Messi. Uno puede ser quizás un falso profeta, sería Cristiano Ronaldo. Ajá. El otro ya es un hombre que está subido ha sido elevado a la categoría de un dios y no pagano del fútbol, un dios del fútbol nuevo moderno. Nuevo moderno, ¿por qué? Porque siempre decimos modernidad, ¿no? Siempre en el fútbol moderno se dice. Siempre viste que el fútbol es moderno. Claro. Nunca ha sido viejo. Claro, el fútbol contemporáneo. Contemporáneo. Pero le usamos la Claro. palabra Sí, moderno, ¿cierto? Exacto. Pero nuevo porque nuevo
significa nuevamente, y nuevamente sigue reescribiendo la historia, sigue reescribiendo su historia. La historia no lo, como dijo días atrás Thierry Henry, la historia, Messi no busca hacer historia, la historia Es él. es él, no, Es la él. historia lo busca Messi. Total. Todos los días se escribe un capítulo de una película o de una serie que hasta ahora el realizador no sabe cuántos capítulos tendrá y cómo terminará. Claro. Hay una precuela, ha tenido una precuela esta serie de Messi, pero futbolística, ¿no? Pero la palabra de él es resiliencia y reinventarse. Han habido muchos grandes 10, lógicamente, entre ellos el más grande, Diego Armando Maradona, y ha habido otros jugadores también destacados como 10, pero que en su reinvento futbolístico y que han llegado a jugar también bastantes mundiales, como el caso del alemán Lothar Matthäus, que arrancó como 10, posteriormente terminó jugando prácticamente de líbero o defensor en su reinvención. Lionel Andrés Messi, Messi no ha ido la pulga, no ha ido jugando como quien dice para atrás, sino que uno ahora lo ve y está en un oficio de, ya no es el que desbordaba, lógicamente por una cuestión de edad y paso del tiempo, que el que desbordaba por las bandas, ¿no? Y el que hacía juego asociado. Pasó esa parte, después hizo juego asociado y ahora lo tenemos jugando prácticamente arriba, siendo un delantero más, aportando. Ha dejado un poco la fase de esa creación, de esa creación futbolística, pero sigue teniendo el mismo grado de convencimiento y el mismo grado de generosidad para con sus compañeros en un objetivo, ¿no? Que están buscando nuevamente repetir. Ese es Lionel Andrés Messi, ese es. Vos dijiste historia. Historia Sí. es el posteo que publicó la AFA, exactamente la misma, con más o menos la misma conclusión que vos sacaste. Dice, el hombre que cambió la historia del fútbol mundial cumple hoy Sí. 39 años, publica la AFA. Ujú. Después también estaba viendo que, por ejemplo, Lionel Messi no hizo mención a su cumpleaños a las 12 de la noche, sí hizo mención al entrenamiento. Fíjate lo enfocado que está el tipo con Sí. el mundial, Uy, que publicó un difundieron video, sí. publicó un video de él entrenando. Sí, en el gimnasio. Y después otra cosa, esto que estamos haciendo ahora, esto de soplar la velita a las 10:10, Sí. ¿saben de quién es idea? De Rodolfo Barili, del periodista Ah. de Telefe, que dijo, che, a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana vamos a celebrar bajo el hashtag #CumpleLeo. Buena idea de Barili, que bueno, se replicó muchísimo. Ayer a la tarde, bueno, Fer Tornú nos pasó por producción a la tarde y ya había una movida grande ayer a la tarde Sí. tempranito por esto del Leo Messi. Y posiblemente sea este el último cumpleaños que Messi pase vestido de celeste y blanco, es un dato que hay que tener en cuenta, porque ya dijo, Claro, este sí, es mi ya- último ya- mundial. Ya una Copa América, ya ni siquiera hablar de mundial, ¿no? Ya sería, ya todo es extraordinario, sería 10 veces extraordinario. Sí, por eso le decíamos días atrás, chicos, que los pibis más chicos, que tienen, qué sé yo, 4 hasta 10, 12 años, Tienen suerte. tienen una suerte La que no tuvimos de ver a Maradona esa, nosotros. claro, Lo que yo- completo, ¿no? En su apogeo. Yo, perdóname, Sí. estaba pensando, ¿no? Yo nací en 88. Mm. O sea, tengo 38 años. Si yo hubiese tenido la suerte de tener los pibes hoy, tal vez a los 10 años lo hubiese visto a Maradona jugar, no sé, en el Mundial del 94, el Claro. 98. O sea, porque Ujú. Maradona se retira relativamente joven. En el 94, su último Mundial fue. Claro. Claro, en el 94, tenía 6 años. Claro. Y él tenía 30 y... Se tuvo que poner a punto, de hecho, para 34 ese, tenía. para ese mundial. Sí, se tuvo que poner O sea, a punto. Maradona, si hubiese logrado lo que Messi logró, hubiese jugado Francia 98. Y lo hubiésemos visto todo y tal vez nos hubiese contagiado casi lo mismo que le contagió al resto del pueblo. Claro. Hoy Messi, por ejemplo. Sabes ¿no? que esto que decís vos, Rodri, Sí. que cada quien, digo, todos tenemos una opinión sobre Messi y en un día como hoy, a mí lo que me pasa, desde el 2022 consagratorio en adelante, es que lo que tengo son palabras de gratitud, o sea, Claro. sentimientos de Ujú. gratitud.
Y una cosa muy curiosa que no me pasa con ninguna otra figura pública, que es muy cursi, pero es que cuando lo ves reírse a Messi te contagia, cuando lo ves alegre te contagia la alegría. Claro. Sí. Cuando él se ríe y tiene una risa muy particular después del segundo gol del otro día o después de los 3 de la semana pasada, él tiene un gesto de risa con la boca completa de punta a punta de su comisura, y esa risa totalmente alegre es contagiosa. Ese sentimiento de enorme alegría de él se contagia. Es muy curioso esa identificación. Y ahí supe entender, vos recién decías, Rodri, que no te tocó ver a Maradona, a mí me tocó ver al último Maradona. El Maradona de Italia 90 lo recuerdo, pero tenía 8 años. Recuerdo más el de Estados Unidos 94, que es un epílogo triste, el de Maradona en la historia de los mundiales. Pero cuando pasó Qatar 2022, ahí supe entender esa enorme felicidad y alegría y sentimiento de gratitud que sentimos millones de nosotros por Leo Messi. Ahí supe entender los que vivieron a Maradona en el 86. Claro, decís, claro, es esto lo que sienten otros. Claro, te lo habían contado, decir, en boca de otro no se entiende, no se termina. Sí, es una locura, somos campeones del mundo y demás, pero es cierto lo que decís, ¿no? Como que tener la oportunidad de vivirlo, y verdaderamente uno no puede sentir otra cosa que agradecimiento. El otro día cuando se iba de la cancha... Esa es la palabra, agradecimiento. Claro, enorme gratitud. De modo que feliz cumpleaños a Leo Messi, como le estamos deseando todos nosotros, y gracias. Si hay una palabra para decirle gracias por todo lo bueno y tan vigente, o sea, que está vivo y que sigue, como vos decías, Nica, escribiendo capítulos en una historia. No se sabe qué va a ser. Claro, y es un guión extraordinario. Claro. Si esto fuera una película, le decís al guionista, che, guionista, aflojá que se te está yendo la mano. No, y no, es una cosa realmente que pero se aparte supera. hizo 5 goles en un mundial, jugó 2 partidos, hizo todos los goles de la selección hizo. Ni siquiera uno lo hizo otro, no, hizo todos los goles de la selección y tiene 39 años, no se puede creer. No se puede tiene creer. 39 años, chicos. Cómo ha cambiado igual los tiempos, ¿no? Y la profesionalidad, ¿no? de los jugadores, ¿no? Porque él tiene 39, el portugués tiene 41. Este chico Luka Modric igual tiene 39, y llegan y juegan 4 o 5 mundiales y llegan en perfecto estado, cuidándose, pero viste cómo ha cambiado todo, ¿no? La ciencia al servicio del deporte y una disciplina como el fútbol, que es tan desgastante, ¿no? Claro. Cuando muchos, uno recuerda en la época de los 90, ya decías 34 años y contrataban a un jugador de 34 años, ya viene a retirarse. A retirarse, viene a robar. 39 años, chicos. 39 años. El otro día cuando Messi se iba de la cancha y todo el mundo lo saludaba, uno veía el público austríaco mezclado con el argentino en ese túnel por el cual salen los jugadores de la cancha, y los austríacos que hicieron un buen partido, hay que decirlo, o sea, perdieron 2-0, pero haga usted eso, un buen partido. Antes de ayer le exigió a Argentina y le quitó la pelota. Y los austríacos lo aplaudían a Messi también con un enorme reconocimiento a lo que estaban viendo. Y nosotros no solo tenemos la misma gratitud, sino la enorme fortuna de que juegue para nuestro equipo, es decir, es argentino. Total. Y es muy extraordinario ver una leyenda viviente, o sea, estamos viendo una leyenda. Estamos viendo una leyenda, la estamos viviendo. Y eso, en verdad, es un privilegio. Por eso la gratitud también, y es una excepción, o sea, lo que estamos viendo es excepcional en el sentido literal de la palabra, pasa muy pocas veces, de modo que disfrutemos de esa suerte también. También es un privilegio estar acompañados en la 100.9 todas las mañanas. Vos te vestís de verde, abrís la ventana como todos los días para ver cómo está el clima, y acá estamos con vos, acompañándote y contándote, querido Bray, que en este momento hay 1 grado bajo cero, 5 grados pronosticada la máxima para hoy y 1 bajo cero la mínima en esta jornada de miércoles 24 de junio. Si se puede decir que hay un día argento, es este miércoles 24 de junio. Cumplen año Messi, cumpleaños Riquelme, un día como hoy se iba Gardel, se despedía de este mundo, se despedía Rodrigo Bueno, nacía Juan Manuel Fangio. Bueno, día más argento que hoy, 24 de junio no hay, y estamos acá, acompañándote, dale. Soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo.
Katy Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigree francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad, Alfaro, la argentinidad. 24 de junio, y si vos querés mandarle tu saludito a Messi, podés hacerlo acá al 1551 6051. Mandá mensaje de voz, duplicás tus chances. Hoy vamos a unir dos consignas. Por un lado, el saludito a Messi, si querés mandárselo, decí lo que sientas, lo que se te ocurra, lo que para vos signifique él, lo que sientas. Estás agradecido, fuiste el mejor, salgamos campeones del mundo otra vez, te lo pido por favor, tráeme la quinta, Messi, lo que se te ocurra. Y después también vamos a hablar de otro tema, que es que hoy 24 de junio, bueno, está científicamente comprobado que hoy es el día más argento del año. Lo decíamos recién, nacieron Messi, Riquelme, Fangio, Sábato, se nos fueron Gardel, se fue Rodrigo, el Potro, y el que no se siente patriota hoy, directamente, hay que decirlo, perdón, o sea, no tiene sangre en la vena, muchachos. Pero bueno, esta basura. Hoy no queremos hablar de estrellas de la tele o del fútbol, lo que queremos es hablar de nosotros, queremos hablar de los mortales, de los argentinos de a pie. Queremos activar el WhatsApp con un debate hermoso y quiero que vos participes porque queremos que participes porque tenemos para vos un premio espectacular. Escuchá la pregunta, a ver. Pero de forma resumida, porque si no da para zarasear, tenemos 10 millones de cosas para decir. Bueno, lo que primero que se te venga a la mente, decinos. Al 1551 6051. ¿Qué maña, qué costumbre rara o qué ley no escrita sentís que nos define como argentinos al 100%? Una ley, una costumbre. Claro. ¿Qué es lo que vos decís? Che, esto nos define, pero al 100 no está escrito en ningún lado. Pero si sos esto, sos argentino. Salgamos, por favor, lo único que le pido del cliché, del dulce de leche, del asado. Y del mate. Vayamos a los códigos de verdad. Por ejemplo, no sé, el insulto afectuoso. Ahí se me viene a la cabeza, ¿no? Che, ¿qué hace, boludo? Hijo de puta. Ahí lo tenés. Por ejemplo, ¿no? Esta cosa tan nuestra de putear por cualquier cosa y a cualquier cosa, pero con cariño. A ver. Sí, yo iría para mí, ¿no? A ver, sí, por algo supuesto. más moderno. A ver. De estos últimos. No moderno, que se ha conocido más. La solidaridad que tiene el pueblo. Ok. El ser solidario. O Dar una armar mano, una dar campaña una mano. de algo, sí, dar una mano. Yo no conozco mucho afuera, pero me han dicho que es muy particular el argentino. Frío este son tipo. afuera, dicen. Exacto, sí. La Este gente que se tipo vive de afuera dice, cuando che, te pasa algo. Sí. Sí, acá vivo gente que vive en Dinamarca, Sí, Noruega, que dicen, che, acá yo vivo muy bien, gano bien, todo, pero la verdad que salgo afuera y No conocés a tu siento que estoy vecino, solo, claro, no conozco a nadie, nadie me saluda. Viste que tenés que pautar con un nórdico o con un, qué sé yo, un neerlandés, tenés que, che, ¿te puedo ir a ver dentro de 15, 20 días y tal vez lleve algo para comer? A ver, y te dicen neerlandés. Déjame que me fijo la agenda. ¿no? Sí, me fijo la agenda, sí. Es así. Y no le caiga de sopesón, de sorpresa. Ahí tenés. No existe eso. Ahí tenés. Esa- Pero vos sabés que lo de la solidaridad me quedo con eso. Lo otro es verdad, es muy cierto también, esta cosa de los encuentros que no son. Nadie en el mundo tiene esa capacidad que tenemos nosotros de decir, che, un viernes a la noche, último minuto, che, nos juntamos a comer, vamos a tomar unos mates, paso por tu casa 2 minutos, te golpeo la puerta 2 segundos, tomo unos mates 10 minutos, charlamos, vamos a tomar un vino. No, allá lo tienen que organizar todo. Claro, Y la- sí. No a ponernos a filosofar por qué, ¿no? Pero es verdad lo que decís. Ahí tiraste 2. Solidaridad, Ujú. encuentros eventuales de amistad y no necesitamos agenda para juntarnos porque nos encanta ser, somos muy amigueros. Después yo tiré el tema del insulto afectuoso, esta cosa de putear por todo, Sí. inclusive cuando queremos a alguien. Lean. Sí, pensaba, iba a decir, me lo ¿Por qué, robaron hijo de- claro, Sí. me lo Pedazo de quitaron, hijo de- me lo quitaron de la punta de la lengua, Sí. el asunto de esto de la cercanía, o sea, Sí. esto de juntarse es dar un beso, un abrazo, la mano. Sí. Otros países no se dan No, la mano, no. no se dan un beso, no se dan un abrazo en el saludo. Saludarte al llegar y saludarte al irte. Hay gente que se saluda solo a la distancia. No, sí, sí. Y una cosa que no es necesariamente una virtud, pero hablamos de rasgos. Igual hoy no pienso criticar. No, pero puede ser Estoy harto, crítico, no, pero sí. estoy harto de los tilingos.
Ok, Me a ver. cansan mucho la gente que le patea en contra a este país, que tenemos un país hermoso, con todos nuestros defectos que son un montón y muy evidentes. Sí. Somos un país hermoso y hay gente que nos vive diciendo que somos un país de mierda y no somos un país de mierda. Sí. De hecho, Que el argentino es un chanta, que el argentino o sea, los defectos es los un- tenemos, no es que los defectos no los que tenemos. somos ventajeros. Pero hay gente- Esas cosas sí son. Hay que se gente, y me encanta. refiero a gente Sí. que es clase dirigente, Sí, sí. que patea en contra siempre, hermano, y eso es falso. Somos un gran país, con defectos, pero somos un país hermoso, lleno de cosas buenas y de virtudes. Que estamos jodidos, sin dudas, pero ¿Cuándo no está estuvimos jodidos? muy instalado la crítica así muy Ujú. despectiva, aquella idea que muy bien sintetizó Capusotto, que es quieren gobernar un país que detestan. Bueno, en mi caso, en contra de ellos, así, de una. Y está Total. pasando. Y sin ir a ese extremo al que me acabo de ir y volviendo a la vida doméstica, pará, suma un rasgo que no necesariamente es Te positivo. iba a decir, perdóname, te interrumpo. Sí. Te iba a decir una que ahora me da miedo decirla. Porque esta negativa la que te voy a decir. Pero Es que no digo que no haya que decir cosas negativas. no, ¿eh? igual te lo Digo digo. que hoy no las elijo. te lo digo en chiste, un poco en serio, un poco en chiste. Porque si yo te digo, che, el atado con alambre es argentino, me vas a decir que sí. O sea, no, esta Totalmente. cosa de tener. Sí. ¿Quién no tiene un arreglo provisorio en la casa, por ejemplo? ¿no? hijo. ¿Quién no ató algo con alambre? ¿Quién no usó un destornillador para traer una ventana? ¿Eso no es nuestro? Sí. Esa Sí, capacidad de totalmente. resolver con lo que tenés a mano, digo. Por un lado, bueno, ¿no? De decir, che, te lo resuelvo con lo que tengo a mano. Por otro lado, por ahí ese arreglo queda 150 años Claro. en adelante. Bueno, Positivo rasgo, y negativo. un perdón. rasgo Sí. argentino que no necesariamente es una virtud es que tenemos opinión de todo. Sí. O sea, la gente que viene de afuera se entretiene con los argentinos que Sí. te conversamos de todo. De Sí. energía Y nuclear. por eso digo que hasta- digo, no necesariamente es una virtud. No, porque no. mañana hay una noticia vinculada a un cohete a la luna y todos somos especialistas en cohete durante ese Sí. día. Entonces esto de que tenemos opinión para todo es un rasgo argentino. A mí me Por da eso hacer vergüenza. radio en Argentina es tan entretenido. A mí igualmente eso me da un poquito de vergüenza. Digo, Claro, por eso digo, no cuando- necesariamente es una virtud, sino un rasgo. Más cuando estás alrededor de gente que sabe, viste, que Claro. hay gente que no tiene ningún drama en hacerse Sí. el sabio, inventar que sabe algo. Chanta hay en todos Por eso lados, te digo, pero es como una mezcla de todo, digamos, no es AOVE, es todo forma parte del ADN, Sí. ¿no? O sea, lo que vos contabas recién, inclusive tener estos gobernantes que lamentablemente, o aquellos que algunos Sí, la una clase línea de política, pensamiento. una línea de Sí. pensamiento, eso es parte lamentablemente de nuestra identidad también, o sea, forma Ujú. parte del ADN argentina, aun cuando estemos en contra y no estemos de acuerdo. Siempre mirar a las Europas, como dice la canción. Siempre mirar, sí, a los centros, Sí. ¿no? Como siempre mirar Sí. el centro del centro. Respecto a Eh, este día, ustedes saben quién nacía también un 24 de junio, pero hace muchos años. En 1789, en la ciudad, en el pequeño poblado, porque es un poblado de Saladas, en la provincia de Corrientes, Bien. Juan Bautista Cabral. Mira vos, el Y sargento. El sargento Cabral. El Cabral, Soldado heroico. soldado heroico. ¿La tenés Y- esa canción? Sí, sí. La marcha de San Lorenzo. San Lorenzo. Sería buenísimo poder cantarla, ya que estamos en un día argentino. También, un 24 de junio, no, eso, no sé si lo dijimos, el gol de Canilla y el pase cruzado de Diego Armando Maradona, Argentina-Brasil, Argentina 1, Brasil 0, Mirá, Mundial de fue Italia. 24 de junio. Sí, y viste, en conmemoración del... gracias a Brian, hermosa la marcha de San Lorenzo. 24 de junio, el nacimiento de Fangio. Por esa fecha se conmemora o se instaura el Día del Automovilista, del piloto o corredor de autos en la Argentina, por el nacimiento de Juan Manuel Fangio. Y hoy es el día del maquillador también. Mirá. Ah, Dato mirá. de color. Así que si hay algo que sabemos hacer muchas veces es maquillar. Hablando de maquillar, ¿quieren maquillar el aire un poquito escuchando la marcha de San Lorenzo? A ver si se la saben. Quiero saber si se la No, saben. no me la sé. ¿Cuánto cantamos? Antes de ayer, ¿no? Cantamos una canción patria. Yo me la sé. Subile un poquito. Métele. Ya su mar iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos. Hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes Que prepara San Martín para cruzar el San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, ¡Meta! y la bodega en jefe a la carga ordenó.
Esta canción, no sé por qué, pero me dan ganas de agitar como la cancha. No sé, porque no te pasaba Claro. lo mismo en el secundario. Sí, podría ¿Sabés ser, que hay una podría ser historia? canto de hinchada tranquilamente, le cambias la letra Ujú. y la melodía y la rítmica va perfecto. Con la melodía, hay una historia de la marcha San Lorenzo que no es. A los franceses no les va a gustar, papá. En la historia, y está confirmado esto. Cuando la Wehrmacht o el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial entra a París, entra entonando esta marcha, la melodía, no cantándola, ¿no? Claro. Pero es el mismo. El mismo, Sí, la misma es melodía. la marcha San Lorenzo, con la que entró el ejército alemán a París en la Segunda Guerra Mundial. Mirá. No sé, fue en el 40. Esa Lorenzen. San Lorenzo. Che, bueno, recuerdo la consigna entonces por última vez y así cierro. Dejo abiertas las vías de comunicación al 1551 6051. Señoras, señores, queremos que nos cuenten entonces por un premio de MoMA, por un premio de MoMA. Te vas a comer a MoMA de arriba si nos decís qué maña, qué costumbre rara o ley no escrita sentís que nos define como argentinos. Al 100%, lo que se te ocurra al 1551 6051. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador del premio de MoMA. Qué afilado que estás, Brian, Qué afilado que estás, Brian, Nada mejor que este tema. Costumbre de Argentina, ¿no? De los abuelos. Métele nomás. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, preciso servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra?
En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Fue 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Esa vibración en el pecho tiene un nombre. Y en este Mundial 2026, juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Nuestro compromiso. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Ahora con un pozo reposición de 3.700.000 pesos al casillero número 40. Viene con las 4 rondas que salen o salen este domingo a la hora 21:40. Después de haber vivido una fiesta increíble en la localidad de Puerto San Julián. Gracias por seguir el Telebingo. Cartón de 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2916-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Por qué seguiste intentando? ¿Por qué siempre intentaste un poco más? Creo que de eso se trata, ¿no? El volver a levantarse, el volver a intentar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Creo que todo el mundo recibe el golpe y lo importante es volver a levantarse, volver a intentarlo, volver a luchar por los sueños. O pareciera algo casual. Dice, aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Hola, buen día chicos, lo estoy escuchando. Sí, ayer pasé a retirar el voucher, gracias. Bueno, tendré que ir sola, mi marido no va a poder ir, excepto que pague su comida. Pero bueno, gracias igual y muy buena la radio. Sí, Rolando tiene razón, hay que andar despacio, yo ando a la calle. Mucho frío, pero bueno, ponerle buena vibra al día, todo cambia. Así que bueno, les mando un besito y no sé si hoy tendrán algún sorteo o algo, pero bueno, a las 10 cantaremos el feliz cumple a Messi. Besito para todos. Y si me pintan la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado.
parar. 0 grados la temperatura en este momento, como digo siempre, ni frío ni calor, 0 grados, una humedad del 90%, viento a 18 kilómetros por hora soplando del oeste, 5 grados la máxima pronosticada para hoy y 1 grado bajo cero la mínima. Le mandamos un beso enorme a Carolina, que ayer se ganó el premio y lo fue a retirar, un beso gigante. Rolando me bautizó, me rebautizó, Rodrigo es mi nombre. Carolina, vos escuchás otras radios también, que sea la última vez que nos confundís, por favor. Por favor. Che, 24 de junio, señoras y señores, está científicamente comprobado. Es una broma, Carolina. Que es un chiste, obvio. Que hoy es el día el más argento del año hoy. Dijimos 24 de junio, nacieron Messi, nació Riquelme, nació Fangio, nació Sábato, se fue Gardel, se fue el Potro Rodrigo. Bueno, por eso justamente hoy queremos hablar de nosotros, hablar de los mortales, de los argentinos, de lo que nos caracteriza, del ADN argentino. Y queremos que nos cuentes al 1551 6051 qué maña, qué costumbre rara o qué ley no escrita sentís que nos define como argentinos al 100%. Lo que se te ocurra. Recién al principio del programa habíamos dicho, a ver, ¿qué dijimos? Dijimos esta cosa de cortito nomás, para refrescar. Esta capacidad que tenemos, que somos muy amigueros, que a último minuto te llama por teléfono, che, nos juntamos, bueno, dale, pasamos a tomar unos mate, dale, pasamos. No tenemos que poner en agenda nada. Nos encontramos porque nos gusta vernos, somos recontra amigueros. Eso es re argentino. Después otra cosa muy argentino era putear por todo, para bien y para mal, con cariño. ¿Qué haces, hijo de pu? ¿Cómo andás? Pedazo de... ¿Qué hace, boludo? ¿Todo bien? Eso es bien argentino también. Después había dicho la solidaridad. Sí, Nica dijo la solidaridad, vos sumaste lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre. En mi caso sumé que tenemos opinión para todos los temas. Tal cual, ahí está. Opinamos de todo. Eso mismo. Sin saber, a veces opinamos igual. Bueno, Hablemos Sin Saber ha sido un éxito, ¿no? El sketch Hablemos Sin Saber, es cierto que Natalia se iba al pasto de una manera extraordinaria, Total. pero el Hablemos Sin Saber va un poco con esa idea. El sketch me refiero a el programa que se llamó Sin Codificar y que después ha sido recreado a través del streaming. Sabiendo, te puedo contar una cosa, si querés, que la licencia invernal ayer la publicó el gobierno de Santa Cruz, la licencia para los trabajadores de la administración pública. Cortito nomás, te voy a decir, hay 3 tramos. Cada quien habrá sacado su turno o ya el jefe le dijo cuándo le toca al jefe, la jefa en el área en que estén. Pero claro, vienen los recesos y vieron que es una semana cada uno, ¿no? Exactamente. En realidad son en total 9 días, 8 días. Poco 8 más días. de una semana. 8 días. Bien. Por ejemplo, primer tramo se toman del 13 al 21 de julio. Segundo tramo del 22 al 31 de julio. Y tercer tramo del 3 al 11 de agosto. Viste que ahí están los que dicen, no, yo me tomo el último, así cuando vuelvo todo sigue igual. O otros dicen, no, mejor me tomo el primero, así cuando vuelvo no hay nadie en la oficina, estoy tranquilo. Bueno, depende mucho de la realidad de cada uno para que lo necesite. Pero bueno, muchos yo creo que van a aprovechar para poder estar con los chicos en casa, más que para irse de viaje, ¿no? En esta oportunidad, porque plata, para un viajecito no creo que haya mucha guita. Pero sí para estar con los chicos, que bueno, que el resto del año con el tema de los paros y toda la historia del conflicto docente, lamentablemente, bueno, pasan mucho tiempo solo y seguramente sea una oportunidad para hacer un poquito de vida familiar. Así que anunciados los 3 tramos por parte del gobierno de Santa Cruz entre el 13 de julio y el 11 de agosto. Además de la foto de Carolina que dejó su mensaje en WhatsApp, tenemos la foto de Toto Márquez, que ayer ganó Buen Apetito, el premio Buen Apetito con la consigna al día de la fecha, y Carolina, que la vimos en la foto hace un rato, en su mano lo que tenía es el voucher de Nucha. Le mandamos un abrazo a Toto y, bueno, gracias a Buen Apetito también por enviarnos la fotografía. Recién decías, Rodri, en esto del receso de invierno, quién podrá viajar o no. Y eso desde ya tiene que ver con la situación económica de cada familia, de cada quien. Y no pretendo ahora agotar el tema, pero sí sobrevolarlo unos minutos. A principios de junio empezó de manera escalonada y sucesiva las paritarias del gobierno con distintos sectores de los estatales. Y hoy, de hecho, como pasan de cuarto intermedio y seguimos mañana, seguimos en un par de días, seguimos la semana que viene, hay días en los que tocan 2 paritarias, por ejemplo. En los papeles hay que ver cómo se organizaron hoy, porque algunas pasan para la tarde, etcétera. Pero, por ejemplo, ayer, en la paritaria docente, el gobierno pidió un cuarto intermedio hasta hoy. Y hoy, al mismo tiempo, es la continuidad, después de un par de días, de la paritaria central. En la docente están ADOSAC
y AMET, ADOSAC, el gremio mayoritario de los docentes, y AMET, el que representa a los docentes de las escuelas técnicas, y en la paritaria central están ATE, UPCN y APAP. Hay que decir que ATE, después del último ofrecimiento, fue a paro de 96 horas, es decir, ATE está de paro toda la semana, de lunes a viernes, y UPCN se conoció ayer. 120, ¿no es? Claro, 120 son los 5 días. Sí. 120. Y UPCN, que lo determinó ayer, 96 horas, o sea, de martes a viernes. Es decir, paro prácticamente semana completa en medio de la negociación, cuyo cuarto intermedio retoma hoy. Saben que hay número más, número menos en cada paritaria y cada sector, pero hay un número redondo que al menos nos sirve como referencia. El número redondo que está ofreciendo el gobierno es de 17%. Redondeando, uno 17,3, el otro 17,8, 16,7, esos números están en plena negociación desde ya, pero tengamos ese número de referencia. ¿Y ese número lo darán pensando en que se les dé lo del endeudamiento y poder conseguir ese préstamo, o lo dan con lo que tienen? Es una buena pregunta esa. Eso es lo que se están preguntando los gremios también. Che, ¿por qué no lo ofrecieron antes? Si al final todavía no tomaron deuda y están haciendo ofrecimiento de salario, ¿por qué no lo ofrecieron antes? Claro. Una interpretación posible es que el gobierno, haciendo sus cálculos y sus números, claro, ese 17 va a ser en diciembre. Ese 17 es un 17 acumulado a fin de año. Es decir, es un aumento para el segundo semestre. Claro. Hay que decir lo siguiente, ningún gremio aceptó. De la media docena de paritarias que están abiertas, todavía ningún gremio, ninguna paritaria cerró con acuerdo. Claro, ¿cuántas partes entonces? Por promedio, 3, 4 Mira, partes, más o menos. Déjame ver el machete. No, es 10, 0,5, 1, 0,5, 1. Entre julio y diciembre. O sea, arranca con un 10 y después va 0,5 o 1. Todos los meses. Y una es de un 3 ahí sobre fin de año y eso da 17 promedio. Claro. Poco más, poco menos. Okay. Va a decir que están negociando, o sea, no es el número definitivo. Todas las propuestas en todas las paritarias fueron rechazadas. Me da la impresión que alguna debe estar por cerrar en la expectativa del gobierno, decir, bueno, capaz que llegan a un 20 acumulado y que los gremios digan, tomemos esto y seguimos negociando. Lo concreto es que esta semana hay, a ver, la paritaria de ayer de los docentes, el gobierno pidió cuarto intermedio para hoy. La central que fue antes de ayer, el cuarto intermedio es para hoy, o sea, hoy mismo se siguen negociando. Ayer fue la paritaria de Canal 9, por ejemplo, hablando de paritarias sectoriales. Entonces el número, bueno, y ayer cerramos el programa nosotros al mediodía y ya estaba publicado en nuestra web que la policía había rechazado el último ofrecimiento de ayer mismo. De modo que las paritarias están en curso, el número redondo hasta corte, hagamos corte ayer, no corte a hoy, hasta ayer era promedio 17%, todos rechazando, con un paro policial que es muy fuerte y se nota en la calle, y con paros que vienen de largo, de ADOSAC 3 días esta semana, UPCN 4 días y AT los 5 días hábiles de la semana. Bueno, eso, insisto, una síntesis de cómo viene la mano, y un rato más vamos a hablar de Cámara de Diputados, donde ayer estaba previsto, nosotros lo adelantamos, hablando del eco de uno de los reclamos. La situación policial llevó al bloque de Unión por la Patria, que es el bloque mayoritario opositor en Cámara de Diputados, a llamar a convocar una extraordinaria. Para convocar una extraordinaria vos necesitas 9 manos, o mejor dicho, 9 firmas, porque eso es antes de ir al recinto. Entonces pudieron convocarla porque el bloque opositor mayoritario tiene 10 diputados. Ayer fue la extraordinaria a las 12 del mediodía. Como no hubo quórum, que es la mitad más uno de los votos, porque no se sumaron diputados, más bien, aunque el bloque oficialista está algo fracturado también y desperdigado, porque algunos diputados se fueron del bloque mayoritario, quiero decir el bloque de por Santa Cruz. Bueno, ayer no bajaron al recinto y no dieron quórum, entonces la sesión se vio frustrada. Esto como para súper sintetizarlo. ¿Qué buscaban? Que el ministro Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de la provincia, fuera a dar explicaciones de la situación policial en Cámara de Diputados, pero claro, al mismo tiempo estaba la mesa salarial policial. Pero en paralelo, o sea, estaban las dos cosas en paralelo, pero ayer lo leímos al mediodía, nota de nuestra web El Diario Nuevo Día. Entre las cosas que reclamaba la policía es que en la paritaria de ayer no hubo ministros. No hubo ministros, había lo que se llama segundas líneas, en plena negociación, donde la policía, con los autoconvocados teniendo un peso muy fuerte en esa composición de la mesa del salario, además de la Asociación Civil Policial, que es la que en los autoconvocados de la cual descreen. Pues bien, eso ayer
tuvo rechazo y no tuvo primeras figuras en esa mesa de negociación. Dejo aparte, para otro momento del programa, se divide en 3 esta semana la actividad en Cámara de Diputados. La extraordinaria de ayer, que fracasó, pero mañana hay sesión ordinaria, es la última sesión antes del receso de invierno, pero el viernes hay informe de gestión de jefatura de gabinete, algo que tienen que hacer por ley, una ley que se sancionó en el segundo mandato de Alicia Kirchner, que es que básicamente el Poder Ejecutivo vaya a dar respuesta a los diputados. Cosa que es un buen ejercicio democrático, ¿eh? Es un buen ejercicio democrático. Es difícil entrarle a textos tan largos. Tiene casi 500 páginas el informe de gestión del Poder Ejecutivo. Tiene, para ser más exactos, 460. Y una vez que se manda el informe, los diputados pueden hacer preguntas sobre ese informe. Y luego, durante la sesión extraordinaria, el jefe de gabinete o los funcionarios que estén en ese momento en el recinto tienen que responder preguntas. Bueno, eso va a ser el viernes. Apenas lo resumo, apenas lo adelanto. Creo que está nuestro invitado en breve, ¿no? Para entrar al estudio. Está. Correcto. Bien, son las 10:58. Tengo algunas cosas a la vista como para comentar de mensajes de oyente. Los chequeo más o menos al paso y con lo que quieras refrescar el aire, Rodri. Tenemos una entrevista sobre un tema súper sensible. Lo adelantamos de ese modo. Súper sensible. Ya enseguida les contamos de qué se trata. Yo te propongo, si te parece bien, ¿no? Poner algún temita de alguno de los artistas que hoy estaría cumpliendo años. Caso, por ejemplo, o mejor dicho, que hoy se iba, porque los que cantan justamente son los que se fueron. Carlos Gardel, Rodrigo Bueno, ¿se acordaron? 24 de junio, yo no me olvido más. El día que murió Rodrigo Bueno, no sé si se acuerdan. Sí, además de una manera tan trágica, ¿no? Una manera trágica, de madrugada, un accidente, ¿cómo le dieron al muchacho ese que iba manejando la otra camioneta, que me acuerdo hasta el apellido, Pesquera, se llamaba, manejaba una camioneta y le echaban la culpa, no sabían a quién buscarle, ¿viste cuando no entendés algo como lo que le pasó a él? 28 años, tan joven, se fue, ¿viste? Y todos los medios tratando de buscar un culpable, y la verdad es que la culpa había sido de él mismo, que había manejado a toda velocidad. Con cansancio cansado, de la gira de distintos boliches de presentaciones. Sin parar, algunos hablan de sustancias, claro. ¿viste? Algunos hablan de alcohol también, de esa misma noche. Bueno, en la camioneta iba con el hijo de Olmedo, Sí. que también falleció en el mismo accidente. Bueno, Rodrigo Bueno, por ejemplo, ¿podríamos algo de Rodrigo Bueno como para amenizar la mañana? Separamos, ¿te parece bien? Y enseguida venimos con la nota y actualizamos de paso los datos del tiempo para que no te quedes afuera, o mejor dicho, sí, no te quedes afuera, porque hay 0 grados de temperatura y el cielo está mayormente despejado, hay algunas nubes por ahí dando vueltas, 89% la humedad y un viento que sopla a 18 kilómetros por hora. Para esta jornada, entonces, vestite de verde, quédate con nosotros. Estamos hasta las 12:30 en Arriba el Día, en la 100.9. Fui a estar puesto de diarios y revistas. Amanecía en la loca prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busqué un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busqué un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busqué una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busqué un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busqué un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono y salté de la cama. Alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo corte de servicio, te ven 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura. Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cordura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando.
La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Son las 11 de la mañana, 4 minutos. Nuevo bloque de Arriba al Día. Los acompañamos hasta las 12:30. Y saben que vamos a salir de la agenda de los problemas urgentes para hablar de un tema que llamó mucho la atención porque fue un hecho luctuoso, un hecho trágico, con 2 personas fallecidas, que acaso ustedes lo recuerden. En 2019, en verano de 2019, se cayó una antena en la calle Comodoro Pi y Comodoro Rivadavia y murieron 2 personas. Claro, uno dice, antes de la pandemia ya pasaron como 7 años, es decir, pasó bastante tiempo. Y esta semana se conoció, por ese hecho que vale bien refrescar la memoria y ahora tenemos un testimonio de primera mano, esta semana se conoció una condena contra Jorge Cruz, que ha sido candidato a intendente muchas veces, pero él fue diputado provincial, concejal, hombre de la Unión Cívica Radical. Ahí tenés el micrófono cerrado. Sí, fue funcionario también, secretario de gobierno por algún tiempo en el inicio de la gestión de Jubitich en el municipio. Claro, Roberto Jubitich, que fue intendente entre 2015 y 2019. Es decir, una figura pública conocida de aquí, de la ciudad de Río Gallegos. Claro, ¿qué conocimos? Que fue condenado a 2 años de prisión en suspenso ahora esta semana. Pero como el tema quedó lejos en la agenda pública, vamos a nosotros abrir una conversación. Ustedes ya lo están viendo en YouTube. Elian Smith, él es abogado. Y él es, a ver, hubo 2 víctimas en aquel hecho. Las 2 personas que cayeron de la antena y murieron el 1 de febrero de 2019 eran Michael Iturra, alias Camaleón, y Diego Sosa. El caso del doctor Smith es querellante, es decir, abogado, representante de la familia de Diego Sosa. Concretamente, Diego Sosa tenía un hijo y el doctor es el patrocinante de Giselle Delgado, que es la mamá de ese niño cuyo hijo tenían en común con Diego Sosa, una de las víctimas. Y vamos a hablar un rato tranquilos luego de esto que apenas en trazos gruesos he tratado de resumir. Bueno, doctor, primero gracias por venir. Mi nombre es Leandro, mi compañero es Héctor, Leandro Dolan, Héctor Mancilla, y bueno, vamos a conversar un rato. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Estoy acá para contarles un poquito de la causa, aclarar cualquier duda que puedan tener y a su disposición para lo que necesiten saber. Básicamente, que usted tome la palabra pública tiene que ver, y le decía recién fuera del aire, si hay alguna imprecisión o algo en lo que usted incluso pueda o quiera, sienta que tiene que contradecirme, no es ningún problema. Nosotros desde ya que tratamos de ser lo más rigurosos posibles, pero uno no es abogado y usted viene, por supuesto, defendiendo una de las partes. Abro de este modo y es que ustedes no están conformes con la sentencia. El asunto es con qué están conformes, con qué no, y qué pasos seguir luego de lo que sucedió con el dictado de sentencia contra Jorge Cruz esta semana. Abro con ese punto bastante general, pero que es crucial para conversar. El tema es el siguiente. A ver, en principio aclararle cuál es la función de la querella. La querella es una acción que se genera en sede penal por alguna persona que tiene un interés legítimo dentro de los damnificados del delito que sea. A ver, en este caso, la investigación versa sobre 2 hechos de homicidio culposo. 2 personas que cayeron de una torre y fallecieron. ¿Por qué se llama culposo y no doloso el homicidio? Sí. Porque se entiende que no hubo una intención de causar un daño, sino que hubo una negligencia, una imprudencia que termina ocasionando el daño, ¿sí? Ahora bien, las familias de las 2 víctimas tienen la opción de presentarse en sede penal junto con la Fiscalía para llevar adelante el impulso de la causa. Es una colaboración con el accionar de la Fiscalía. En ese carácter es que yo intervengo asistiendo a la mamá del hijo de Diego Sosa, que al ser menor de edad está representado por su madre, ¿sí? Yo intervengo en la última parte del juicio,
cuando ya estaba la causa en la Cámara Criminal elevada a juicio. ¿Eso ¿no? en qué tiempo sería más o menos? ¿Hace cuánto usted intervenía en En el hecho? 2024 tomo intervención activa en el expediente cuando se eleva a la Cámara de Apelaciones. Hago la salvedad de por qué, porque originariamente la querella estaba unificada por el hecho de que el hijo del señor Sosa estaba a cargo de su abuela paterna y su tía paterna, que eran las otras querellantes que están con la doctora Marta Dávila. Luego de que el niño va a vivir con su madre, se separa la acción en sede civil, que tramita en paralelo a sede penal, y yo intervengo en sede penal. Ahí entra usted. Exactamente. Y con esa intervención suya de los últimos 2 años, a la luz de la sentencia de este lunes, ¿cuál es su postura? La postura suya y la de Giselle. Giselle en tanto mamá del hijo que tenían en común con la víctima, una de las víctimas, Diego Sosa. La postura es un poco contradictoria. A ver, genera un alivio el hecho de que se haya hecho justicia. ¿Y en qué sentido justicia? De que se haya terminado algo que empezó en su momento. Y que se tardó bastante en resolver esto, ¿no? La pandemia afectó mucho en el medio. Claro. Y en todas las causas penales donde no hay detenidos, tienen una cierta demora para llegar a la instancia de debate. Hay causas que tardan más. En esta, yo creo que se dieron los tiempos razonables teniendo en cuenta la pandemia y por el tipo de hecho que se juzgaba también, ¿no? Se da prioridad generalmente a los juicios en donde hay personas privadas de su libertad. Claro. Yo intervengo en la acción penal desde el 2024, tuvo una serie de demoras por determinadas nulidades y planteos y pedidos de informe, y últimamente por un cambio en la defensa del señor Cruz, que demoró el inicio de juicio hasta hace poco, algunos días, que se llevó adelante en la Cámara Penal. ¿Ha leído las expresiones públicas de Jorge Cruz? Ayer hizo un extenso posteo en redes sociales. Leí el extracto del comunicado, no lo leí completo. Está bien, lo entiendo como lógico de su parte cuando él se siente ajeno a esta situación. Yo fui claro en los alegatos cuando me tocó expresarme y lo hice también públicamente después de la lectura de la sentencia, que no estamos acá juzgando una conducta activa de parte de Cruz. Nadie le reprocha a Cruz el hecho de haber estado o no en el lugar. Él dice que estaba a miles de kilómetros de distancia. Él dice que estaba vacacionando en la costa atlántica. Pero era pero 1 de febrero de 2019. Lo cierto es que se acreditó a lo largo de todo el juicio que tenía comunicación activa, sobre todo con Iturra, respecto de la construcción de la antena y que de hecho él insistió en llegar a esa altura de la antena. Él fue quien proveyó los materiales, él fue quien omitió contratar seguros. ¿Puede describirnos el hecho para refrescar la memoria? A ver, como en términos sencillos. Sí. A ver, uno dice una antena alta. A ver, él había adquirido... Uno mira a simple vista y dice, che, esa antena es muy alta, lo que quieren poner allí, se caen 2 hombres en un día de viento y mueren. Él había adquirido históricamente un predio que pertenecía a los radioaficionados aquí en Río Gallegos. Exactamente. Sí. Ese lugar tenía una antena de 9 metros instalada en el patio. Aparentemente, por lo que surge luego de la causa, no porque yo lo hubiese sabido con anterioridad, se le ocurre o se le da la posibilidad de colocar una radio, de tener una emisora de radio. Lo habla con otra persona de apellido Romero, con vasta experiencia en radio, que le ofrece también salir al aire con una serie de programas de cultura general. Era el otro imputado en la causa. Para eso dice Cruz que se habría asesorado con una persona para ver qué tipo de antena y de altura necesitaba. No está acreditado. Lo cierto es que nunca se hicieron trabajos preliminares, no se pidieron permisos. Y él contrata a 2 personas con muy poca experiencia o casi nula experiencia en la materia para levantar una antena adquirida a otras radios locales, entre ellas a Radio San Cayetano, que era de Jafuré, y otros tramos de antena que desconozco a quién pertenecían, para levantar una antena de 30 metros. ¿Sí? Estamos hablando de una antena alta, de una antena de las que hay pocas en la ciudad. Y en el año 2016, cabe recordar que se había modificado la ordenanza municipal
cuando comienzan las empresas de telefonía a colocar antenas en Barrio Belgrano. A mí me toca de cerca porque Sí. yo también soy apoderado de Movistar y Telefónica y conocía... Claro, de la famosa antena de ahí de calle Ramón y Cajal, ¿no? Exactamente. ¿Y qué regulación había que le llama la atención? Esa ordenanza modificó todo lo que se conocía en materia de antenas y dispuso un procedimiento que casualmente dependía de la Secretaría de Gobierno, de la cual Jorge Cruz era titular. Había que hacer un registro previo ante el CEPAIA para la realización de cálculos estructurales para saber qué tipo de anclajes, bases y montaje tenía que tener la antena, había que hacer un registro en el ENACOM, había que solicitar permisos ante el aeropuerto local por el tema de la señalización aérea. Sí. Se requerían muchísimos pedidos, habilitaciones, trámites previos, seguros que están específicamente detallados en una ordenanza que, como le digo, se promulgó en el 2016. ¿Nada de eso se hizo en este caso Nada, puntual? Absolutamente nada de eso se hizo. No hay A ningún ver, trabajo si preliminar. uno toma el testimonio de Jorge Cruz ayer, quiero decir su testimonio público, él lo que dice básicamente es que tenía otra persona a cargo de ese trabajo y él estaba lejos. Si uno tiene que súper sintetizar la idea es, no estaba yo a cargo de ese trabajo, ni siquiera los conocí a las personas que terminan cayendo en la antena, se encargó otro. Si uno tiene que sintetizar el núcleo argumental es ese. Exacto. Es decir, hay un tercero, es decir, otra persona como que en los hechos se encargaba de hablar. Cuando usted dijo las dos personas con poca experiencia son quienes terminan cayendo en la antena, ¿cierto? Exactamente. Se refiere a las víctimas. Iturra y Sosa, sí, Claro. dos changarines que estaban desempleados y necesitaban trabajo. Y la otra persona, usted mencionó a Romero, que aquí estoy leyendo es Rubén Rogelio Romero, que estuvo imputado en la causa. Claro, Jorge Cruz hace un cambio de estrategia en la última etapa del proceso. Él inicialmente, desde el principio del procedimiento, dice que nada tenía que ver con el tema de la radio, que solamente era dueño del predio y que el interesado en habilitar la radio, hacer el programa de radio y demás, era Romero. Así siguió hasta el inicio del debate. En el debate cambió su estrategia porque evidentemente no tenía forma de que Romero quede imputado como autor o como responsable de esos hechos y dijo que en realidad él había hecho todos los trámites con un señor de apellido Digan, que terminó siendo un técnico electrónico, pero que tampoco tenía habilitación para colocar antenas ni levantar antenas, nunca pudo decir cuántas antenas había colocado en la ciudad, es decir, que quedó fácilmente rebatido ese intento del imputado por demostrar que había existido, en base al principio de confianza, una delegación razonable de responsabilidades en una persona con conocimientos. Lo cierto es que en la práctica no se hizo ningún trámite, no se pidieron permisos y por lo tanto lo consideraron responsable a Cruz. En el hecho en sí, también para no darlo por sentado y uno por sentido común, quiero decir, el sentido común puede estar equivocado. Es decir, uno dice, dos hombres que no estaban con las suficientes medidas de seguridad se caen de una antena alta teniendo poca experiencia en un día de viento. Uno dice eso por sentido común y le cierra. Pero usted que intervino en los últimos 2 años, ¿cómo describe el hecho en sí de la caída y la muerte? Es decir, ¿qué está acreditado, según su juicio, su expertise y su participación en torno a cómo estos dos hombres terminan cayendo y falleciendo? A ver, se suman una serie de factores que derivan en el resultado luctuoso ocurrido. Sí. Se suma el hecho de que la estructura no era la adecuada porque los tramos... Es una torre en la cual va arriba una antena. Esta torre es de 3 caras de hierro con diferentes medidas. Ya desde el vamos, por todos los testimonios que dieron los soldadores y las personas que depusieron como testigos en el juicio, cuando vos trabajás con diferentes diámetros es muy difícil brindarle estabilidad a la estructura. La torre ya no es resistente al modificar el diámetro de sus componentes. Son tramos de 3 metros de torre. No está previsto, no se recomienda que 2 personas estén en lo alto de una torre de esa altura. Hay que tener en cuenta que ellos caen cuando la torre ya tenía ensamblados casi 27 metros. ¿Caen de la cima de esa altura o...? Desde un poquito más abajo, 24
24, 25 metros y no caen al piso, caen a un techo que estaba ¿Estaban al con lado. elementos de seguridad, arneses y eso? Tenían elementos de seguridad que no habían sido provistos por Cruz. Los elementos de Ajá. seguridad habían sido obtenidos por el cuñado de Sosa, que trabajaba en DirecTV, Ujú. y les había facilitado el arnés y el cable de sujeción atado al tramo. Ellos caen junto con el tramo. Ujú. Eh, El tramo de antena. con el último tramo de antena, claro, Claro. con el tramo de antena de más arriba. La caída se produce porque había viento, porque el viento genera oscilación y movimiento Claro. en la antena. Eso sumado al hecho de las dos personas que generan una fuerza lateral sobre la antena hacen que se desprenda de la base y se cae la totalidad de la torre. Un compendio de irregularidades y de... Se suma una la fatalidad, ¿no? Se suman muchas cosas, por eso, a ver, yo les hago un paralelismo como para que sea Sí, sí. gráfica la explicación. Sí. Imagínense que para limpiar los vidrios del edificio de servicios públicos, llamamos a los chicos que están limpiando vidrios en San Martín y Zapiola. O sea, pueden ser macanudos, pueden limpiar muy bien los vidrios, pero no tienen conocimiento de lo que es un trabajo en altura, Ujú. no tienen conocimiento de las medidas de seguridad que hay que tener y tampoco fueron cuidados por el propietario, porque yo no sé si ellos hubiesen estado usando el casco que tenían que usar, con el arnés correspondiente y con otro tipo de medidas de seguridad, probablemente se hubiese evitado el resultado ocurrido. Claro, y un día de viento. Y sobre todo un día de viento. Que no se trabaja, eso es, para los antenistas, cuando hay viento no se trabaja en esas condiciones. Saben que leía, usted, insisto con esto, doctor, que corríjame si meto la pata, porque el tema salió de agenda muchos años y nosotros refrescamos nuestra Sí. memoria en los últimos 2 días, en verdad, a partir de que esto vuelve a ser público por la sentencia. Leía que el abogado que representa a Jorge Cruz es el doctor Gabriel Giordano, y por lo que leí, él pedía la absolución y ya adelantó que va a apelar la sentencia. ¿Cuál es su expectativa en su caso como abogado de Giselle Delgado? Una breve aclaración. No digo Giselle, la pareja de Sosa o la expareja, porque no eran pareja, sino que tenían un hijo en común, que es esta persona. También hay que resguardar a los niños de esto. ¿Sigue siendo menor de edad el hijo o hija de él? Sigue siendo menor de edad, sí. Ok, por eso sigue interviniendo en este caso la madre como su representante, Giselle Exacto. Delgado. ¿Cómo sigue esto en instancias judiciales? Usted dijo, en un punto da tranquilidad que se dicte sentencia, pero ¿qué le dice Giselle o cuál es su planteo si es que ya hay una decisión tomada de... A ver, Giordano dice, pedía la absolución y vamos a apelar, en este caso como representante del acusado, que es Jorge Cruz, usted como querellante de una de las patas de la familia. ¿Cómo sigue desde su expectativa? Acá hay dos procesos que tramitan en paralelo. Por un lado, la acción penal, por otro lado, la acción civil. Mientras que la acción penal tiene por objeto determinar la existencia de culpabilidad respecto a la producción de un delito, la acción civil tiene por objeto fijar un resarcimiento económico a los damnificados por ese delito, ¿sí? La causa civil está en condiciones de dictarse sentencia desde el mes de mayo del año pasado y entiendo que estuvo demorada porque querían saber también cómo terminaba la acción penal. ¿Y por qué? A ver, ¿se acuerdan ustedes del caso de O.J. Simpson, el famoso jugador de fútbol americano estadounidense? Bueno, eso cambió un criterio en el paradigma que existía hasta ese momento. El caso puntual de O.J. Simpson se lo juzgaba penalmente por el homicidio de una persona que era pareja de la exmujer. Se termina decidiendo en el marco de la causa penal que no existía responsabilidad penal porque él entendió que podía tratarse de un robo o una intrusión en su domicilio, pero sin perjuicio de eso tuvo que responder civilmente por haber producido la muerte de esta persona, ¿sí? Ese era un principio que se llamaba prejudicialidad. ¿Qué quiere decir? Que generalmente cuando había un hecho penal, la acción civil tenía que esperar el resultado de la causa penal para posteriormente dictarse la sentencia civil. Ahora ya no se aplica esa situación. Puede existir una causa civil en forma previa a la acción penal, pero generalmente se espera el resultado de la acción penal. ¿Y por qué se espera? Porque cuando se acredita penalmente la existencia de responsabilidad en la comisión de un delito, ya sea de índole dolosa o culposa, es mucho más sencilla
la sentencia civil porque solamente tiene que cuantificar el daño producido. Ya no se cuestiona la responsabilidad. Y si el acusado condenado, que en este caso es Jorge Cruz, apela, como dice su abogado, ¿eso interfiere de algún modo en lo que es la cuestión civil? No, no va a interferir en los tiempos de la acción civil. La acción civil igualmente se va a dictar sentencia. Él apelará a la sentencia penal y calculó que cuestionará el alcance de la pena que recibió y sobre todo de los efectos secundarios, porque él también, más allá de la pena de 2 años de cumplimiento en suspenso, y aclaro por qué es en suspenso, porque cualquier pena inferior a 3 años no te genera la obligación de estar privado de tu libertad. Una pena de 2 años vos la podés hacer con prisión domiciliaria o bien con prisión en suspenso, que es este caso, que si él no comete otro hecho ilícito durante ese tiempo, queda extinguida la acción. ¿Tiene plazos eso? ¿Extinguida la acción en cuánto tiempo? En 4 años, que son los 4 años que se le fijan para respetar ciertas pautas de conducta. Ah, claro, veía que leí antes de ayer en un medio colega que tenía que portarse bien en una serie de cosas, si uno lo tiene que decir de algún modo sencillo. No consumir estupefacientes, no abusar de bebidas alcohólicas, no frecuentar lugares de dudosa reputación, aunque eso ha quedado medio obsoleto en el tiempo, no cometer otro delito. ¿No puede participar? ¿Está inhabilitado para participar políticamente? No se pidió, en su momento la otra parte de la querella pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta parte no sostuvo esa acusación en el alegato porque sinceramente consideró que lo ocurrido no tenía que ver con la función que él estaba desempeñando en ese momento. Al no estar vinculada, no se pidió la inhabilitación. Ocurre a veces en los accidentes de tránsito. Cuando una persona la condenan por homicidio culposo, la suelen inhabilitar para conducir vehículos durante el doble del plazo de la condena. Cuando usted dice la otra parte de la querella, ¿se refiere a la doctora Marta Dávila? Exacto, la doctora Marta Dávila. Que representa a la otra familia de la otra de las víctimas. Representa a la hermana y a la madre de Sosa, del papá del niño, cuya madre yo represento. Entiendo, cierto. Claro, la otra víctima es Michael Iturra. Michael Iturra declaró ahora la mujer de Iturra también en sede penal. Ella estaba con Iturra y tenían 5 hijos menores de edad todos. Ella manifestó que fue contactada por el señor Cruz luego del hecho, que el señor Cruz le había pagado el dinero que le iba a pagar a Iturra y que le había prometido un ingreso laboral a alguna dependencia pública y por eso ella había optado por no participar como querellante en el juicio. Nica, con lo que quiera cerrar, por mi parte cierro con lo siguiente. Ayer Jorge Cruz hizo un pronunciamiento público en redes sociales. Su abogado es el doctor Giordano. De ya que nosotros como medio de comunicación existe, si acaso lo quisieran, ejercer el derecho a réplica o tener algo para decir en modalidad de conversación, entrevista, si eso llegara a ocurrir, con todo gusto. En su faz pública, Jorge Cruz es un hombre de perfil bajo. Es decir, no suele dar entrevistas. Por ejemplo, cuando es candidato, le fue el año pasado, prácticamente no da entrevistas. Claro que esto es de otro tenor. Y lo que digo, una cosa de fair play, de juego limpio, él en su posteo habla de real malicia de un medio de comunicación. De ya que no se refiere a nosotros y no se refiere con nombre y apellido de nadie en particular, pero habló como de el mal ejercicio del periodismo en uno de sus párrafos, no generalizando, sino en algún caso puntual. Me parece piola dejar explicitado en este contexto. Es muy probable que si no están escuchando la nota la van a escuchar o el abogado al menos se va a interiorizar de esto. Bueno, que está, en caso de existir, el derecho a réplica abierto. Y con lo que usted quiera cerrar, doctor, y Nica, si te quedó algo en el tintero. Lo único que me está quedando en el tintero es... usted me lo aclaró también, doctor, pero fuera del micrófono. El porqué de la pena, ¿no? De 2 años en suspenso. Claro, que es no tiene que cumplir condena, ¿no? Es escarcelable. Todas las penas inferiores a 3 años son escarcelables, no requieren un cumplimiento efectivo de prisión. La escala del homicidio culposo, si bien el máximo de la escala llega a los 5 años, dentro de esta condena que está cerca del mínimo de la escala, no genera la obligación de cumplimiento de prisión. Sumado a lo que vos me decías recién respecto de la persona, mirá, te voy a ser más concreto y más claro todavía. Por un tema de fútbol,
yo soy hincha de Independiente igual que Jorge. Yo a Jorge lo conozco hace aproximadamente 20 años. He compartido comidas en la casa de él cuando lo trajimos a Ricardo Bocchini a Río Gallegos. La Peña de Independiente. Exacto, Sí, la sí. Peña de Independiente. Tengo una relación cordial y hemos charlado en un montón de oportunidades, e incluso durante el proceso del debate he conversado con él en la entrada o en la salida de alguna de los días o de jornadas que tuvimos allá. Y yo siempre le dejé en claro lo mismo. A ver, jamás he dudado de la honorabilidad de él como persona de bien, como figura pública, como candidato. Él dio a entender también en el marco del juicio que había una cierta intencionalidad política. Yo le Sí, dejé en lo dice en claro- su texto de ayer también, Claro. sin hablar de nadie en particular, pero habla de cierta intencionalidad Mira, política en pues, uno de ujú. sus párrafos. que esto está totalmente alejado de lo que puede ser la participación política, al menos de mi parte. No hay nada que ver con ese tema. Acá uno hace una tarea para demostrar que existió una negligencia, una imprudencia que causó un hecho luctuoso sobre el cual hay que responder. Todo lo demás que dice Jorge yo lo entiendo desde la impotencia que a él le genera verse condenado por algo que yo estoy convencido que es responsable. Pero no desde la intención de causar un daño, que se entienda bien, sino desde la falta de recaudo, la falta de cuidados necesarios al momento de emprender una obra en un predio de tu propiedad. Como le puede pasar a cualquiera que inicia una obra y no toma los recaudos necesarios al contratar a la gente. Doctor, gracias por venir para conversar este rato con nosotros. Al contrario, a su disposición, y lo que necesiten solamente tienen que llamarme y acá estaré. A quien ustedes escuchan y cerramos la entrevista es a Elian Smith. Él es abogado querellante de Giselle Delgado, quien tiene un hijo en común con Diego Sosa, una de las víctimas, uno de los dos hombres que el 1 de febrero de 2019 cayó de las alturas de la antena que estaba siendo colocada en Comodoro Rivadavia y Comodoro Pi, aquí en zona céntrica de nuestra ciudad. Él, Diego Sosa y Michael Iturra perdieron la vida ese día al caer de la antena. Se dictó sentencia esta semana, por eso esta entrevista. Son las 11:31, esto es Arriba el Día. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. Buon appetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco.
Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Nel, compatriota, habla indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Ha sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo tuvieron una destreza inimaginable. Felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasarla bien de aquí en más. Te mereces una buena vida. Postdata. ¿Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso. Huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar, ni apretar en tu bolsillo todo el metálico brillo sin temor. Quiero verte oler como el ratón. Algo que es muy de argentino, Argentina de bien, es que todos los festejos se tienen que poguear y se tiene que hacer el cantito, pues si no, no es festejo. Hola chicos, ay bueno, me equivoqué, perdón, bueno Ro, la consigna de hoy, bueno, de ser solidarios los argentinos, sí, somos muy solidarios, soy muy, personalmente yo, muy solidaria, siempre ayudando a los demás, pensando en los demás y muy amiguera también, y mis hijos, de los 3 que tengo, una salió igual que yo, la otra más o menos, pero los otros más o menos, pero son amigos igual, somos muy solidarios la familia y es una cadena porque lo hago yo, lo hacen mis hijos y después los amigos de mis hijos y se acuerdan, usted señora tiene para darle esto que me sobra y cosas así, siempre es una cadena. Así que los argentinos yo me he concebido solidaria y me gusta colaborar. Trabajé muchos años en la cooperadora de cuando mis hijos iban a la escuela, siempre andaba con ellos y haciéndole ferias, haciendo rifas, siempre trabajando para los niños, para los alumnos, con los profes. Mis hijos egresaron a la escuela 33, escuela de barrio, y gracias a Dios, bueno, eso es lo que me gusta a mí. Hasta ahora me encanta ser solidaria y que la gente que me rodee igual. Un grado la temperatura en la capital de Santa Cruz, el cielo está parcialmente nublado, hay solcito, pero hay unas nubes por ahí, vamos a tener un día que va a estar mayormente despejado, según lo que indica el pronóstico para hoy. En este momento hay una humedad del 88% y un viento que sopla a 16 kilómetros por hora. Le mandamos un beso grande a Yamile, buen día Yamile, colega, que manda mensajito. Estoy de acuerdo con lo que dice, para mí sí o sí, de argentino es poguear todo. Recién, de hecho, estábamos pogueando la canción de Buen Apetito, afuera del aire con Brian. La de nuestro sponsor. Buen Apetito es esta canción. Pogueamos recién el tema con Brian. Buen Apetito es el lugar. Claro, ahí es como lo que estás haciendo exactamente, el brazo hacia arriba, ¿no? Eso es muy argentino. La mejor pasta. El pogo es la danza del choque de los cuerpos. Como le dice una canción de Animal, no me vas a dejar mentir, Rodrigo Poloni, vos sos fanático de Animal. Y danzamos golpeando los cuerpos, dice la canción de Animal. Y eso es más rockero pesado, ¿no? Y sí, y dice, ¿cómo dice?
ven y siente la pasión. Perdón. Es canción de Lo cancha, llevo ¿no? en el ADN, muchachos. Buen apetito, Sí. ¿Qué ya quieren que tienen le diga? canción de cancha. Cuando la necesiten, auspiciando un partido de fútbol, de básquet, de hockey, te diría Acá incluso, estamos. vamos nosotros a cantar. Acá estamos. Carolina 340 que manda mensajito, nadie drama. Caro, beso enorme para Caro. Que dice que la solidaridad, claro, la solidaridad también coincide, es uno de los rasgos diferenciales de ser argentino. Es real lo que decís, Caro. Es así, es tal cual. Porque estamos preguntando hoy, a cambio de un premio de MoMA, ¿cuáles son esas cosas que son propias de nosotros? Que no existen en otros lados del mundo, cosas que nos caracterizan. Lo que vos digas, che, esto de argentino, esto de argento. Yo voy al exterior, por no sé, viajás a algún país del mundo y ves a alguien haciendo X cosa, por ejemplo, y decís, este es argentino. Este es argentino. Por cómo llama el mozo, por ejemplo, no sé, para un restaurante, por cómo para el colectivo, qué sé yo, no sé. 1551, 6051, a cambio de un almuerzo, mejor dicho, no, a cambio de un almuerzo en MoMA. Si nos mandás cuál es la maña argentina que tengas en mente, al 1551 duplicás tus chances, 1551, 6051. Le mandamos un beso enorme a Alicia, que dice buenos días, que cantamos el feliz cumpleaños al más grande Messi, que somos una banda, dice, con el grupo de gimnasia. Vamos, ahí, las chicas de gimnasia. Beso grande para Alicia y para todas sus compañeras y compañeros. Mariano 840 nos dice, buen día chicos, para mí nos diferenciamos con esto de saludar con los besos y con el abrazo. Y Messi, gracias por tanto en el día de tu cumpleaños, dice Mariano 840. Esteban dice que la costumbre argentina rara que tenemos es, coincide, ¿no? El contacto físico, el beso, el abrazo, que es tan chocante para la gente de otros países. Vos sabés que... cortito, una de mis tías, la hermana de mi vieja, se casó con un danés. ¿Y qué onda? Lo conocí cuando él yo me acuerdo, yo tenía 15 años y mi tía tendrá 15 años más que yo, o sea, él tenía 30, 28, 27 años. Era raro, ¿viste? El almuerzo los fines de semana, como... ¿Qué te parecía? ¿Muy frío el tipo? No, sí. Digo, hablaba bien español, todo, viste, como el español como lo habla un europeo, digamos, pero muy bien hablaba. Muy correcto. Sí, muy correcto. Un bocho el tipo, una bestia. Era Haaland, ¿no? Que ahora es jugador de la selección. No, Eben noruego. Bueno, son de la misma zona. A mí se me confunde. Vos a mí me das Dinamarca y Noruega y para mí es el mismo país. Sé que es ignorancia mía, A pero los bueno, vikingos, sepan a los ustedes vikingos no les disculpar. gustaría, ¿eh? Era, no, Bueno, claro, no. tampoco miro serie de vikingos. En fin, haría enchastres en esa mesa, en esa mesa familiar. Era apellido Event, que es un apellido así bien como... Y el nombre es Frederick. O sea, Con así. K. Lindo nombre. Frederick, Con K, Con Frederick. K, sí. Lindo nombre, Frederick. Y no, me acuerdo de la escena esa de las primeras veces, los primeros almuerzos, viste, los asados por ahí en familia, ahí con mis abuelos y con los tíos, no sé qué. Y esta cosa como de, claro, el tipo le encantaba la cultura argentina, de hecho, y siempre lo dijo, me encanta, pero al principio le costó mucho esto de el contacto, del Claro. abrazo, del beso. Obviamente que hoy es más argentino que, o sea, sigue siendo en su rasgo de danés, pero siempre, digamos, le pareció admirable desde su punto de vista de haber venido de un país tan frío como Dinamarca. Le parecía admirable ese cariño, esa forma de demostrar el afecto que tenían los argentinos. Bueno, de hecho se enamoró de una Argentina, Claro, ni más ni menos, ¿no? a mí me Tuvo hijos, pasó familias, todo. ayudar a una pareja de alemanes un día re tarde en Puerto Natales hace algunos años atrás. Estaba todo el hospedaje, o sea, Puerto Natales estaba lleno. Puerto Natales tiene Torres del Paine ahí muy cerca, que es como acá no conseguir hospedaje en Chaltén. Sí. Y estaban bastante desesperados los alemanes y los ayudé. Y por suerte pudimos conseguir un hospedaje. Y cuando me despedí me salió darles un beso a cada uno. Y quedaron, pero estáticos. O sea, quedaron Sí, como sí, muy duros. sorprendidos. Claro, y dije, uy, no, claro, ellos no Pasa saludan de esa superior, sí. manera. Sí, Es ahí que está Macri ayudándonos. Es que sí, son así, son distantes, es cierto. Este es muy de nosotros el beso y para ellos es muy invasivo. Mejor la mano, ¿no? Y la mano ya es todo un Claro. acontecimiento, darle la mano a alguien. Pero bueno, pero nada, qué sé yo, nos caracteriza. A mí me encanta. Yo prefiero la cercanía, más hoy como están las cosas. Dame toda la vida, esto empático, cercano, esta cosa que tenemos los argentinos, que en otras partes del mundo no existe. Bueno, esa es una. Hablamos del amor, de la forma de mostrar el afecto, el cariño. Al 1551, 6051, las mañas de ser argentino. Leemos más mensajitos. Acá manda un mensaje Juani y nos dice que también, que no hay que olvidarse que hoy es el cumple de Román también. Sábato y Fangio, orgullo argentino. Corta la bocha. Los nombramos, ¿no? A todos. Todos fueron nombrados a lo largo del programa. Su nombre es Yamila, dice. No Yamile, tiene razón, perdón.
Yamila nos está escuchando, no Yamile. Claro, Yamile también es otro oyente del programa. Que sepa Yamila disculparnos. Creo que se equivocó. Exactamente, sí, me equivoqué. Perdón, es verdad. es Hombre cierto. malo, se ha equivocado. Yo recién me equivoqué de países. ¿Cómo no te vas a equivocar entre una A y una E, Yamile y Yamile? ¿No? Yo no te confundo continentes, pero si me agarrás mal parado, ya he metido la pata con geografía. Acá el que me saca las dudas sos vos, Nica. Bueno, hemos cumplido con todos los mensajes, chicos. Están todos anotados al mediodía, después de las 12:15 más o menos. Quédense atentos, chicos, chicas, porque se viene el sorteo de MoMA. Profe, prepárese que en breve es su columna número 30 de los mundiales. Un par de cosas en el tintero que en este devenir del aire han quedado por allí. Más temprano decía Gustavo, tiene razón Nica, el argentino es solidario, como las jubiladas con Adorni, por ejemplo. Claro. Es un buen chiste de este momento. Una señora ya que bueno, sus ahorros. Claro, se los vamos a dar a esta Totalmente. buena persona. El bloque anterior nosotros hablábamos de las ofertas de paritarias, ¿cierto? Y Gaby Ance en ese momento decía que la oferta que se está dando es a diciembre y se termina de cobrar en enero. Que la inflación del primer semestre, sin contar, lo que se va a terminar de pagar en enero del año que viene, es la inflación de lo que fue el primer semestre en Argentina. Claro, porque tenés una inflación anual del 30% promedio. Claro, y el aumento que se está dando, que se está ofreciendo, ninguna paritaria cerró, insistimos con eso, digo como para no perder el foco, es del 17%. Bueno, gracias a Gaby por esa precisión, que es uno de los argumentos por los cuales se están rechazando los ofrecimientos salariales. Y también aquí nos hace llegar que la Mesa Feminista convoca una conferencia de prensa que va a ser, acá tenemos el flyer, Malvenida a la Libertad Avanza, viernes 26 de junio, 14 horas. Ah, mirá vos. ¿Cómo? Malvenida. Claro, en vez de la bienvenida, claro. El viernes es el gran acto de los libertarios en el Club Río Gallegos, ahí a 2 o 3 cuadras de su comando principal, que es donde fue el viejo comando, así se llama, ¿no? El búnker comando. ¿Cuánta palabra militar, no? Para cuestiones políticas en Argentina, que es el búnker de la Libertad Avanza, antes era de el Frente para la Victoria Santacruceña. Fíjense, mañana hay una conferencia de prensa porque el viernes la Mesa Feminista Independiente no le va a dar la bienvenida a los libertarios que llegan a Río Gallegos, sino que le va a dar la malvenida. Bueno, conferencia de prensa nos apunta Gaby Ance, le agradecemos. Qué original, loco, qué original, la verdad. Muy bien, malvenida. Claro, es invertir la palabra, sí. Exactamente, invertirla. Bueno, en nuestro móvil, Juli Quirós cubre las noticias en la calle. Recuerdo, de hecho, previo al 3 de junio, a la última marcha Ni Una Menos, Juli estuvo cubriendo aquella conferencia de prensa de la Mesa Feminista Independiente previo al 3J, de modo que mañana no será la excepción, nosotros pasamos aviso. Para un rato más, hablando de la actualidad de Río Gallegos y de Santa Cruz, ya hemos agotado el capítulo de sesión frustrada por falta de quórum ayer en la Cámara de Diputados. ¿Alguna cosa más tenemos para decir de lo que vaya a suceder jueves y viernes allí en la Cámara de Diputados de la provincia? Profe, ¿está listo usted? Estamos listos. Recuerde, por favor, no olvide, no pise a sus anunciantes, por favor. Exactamente. ¿Vamos con nuestros anunciantes? A mí me gusta decir esto, perdón. Se viene la columna de Héctor Nica Mancilla, el capítulo número 30. Todo esto auspiciado por... Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Bueno, chicos y audiencia, el Mundial ya está entrando en su etapa de definición o de cierre de grupos. Y yo les voy a recordar que esta caprichosa sigue buscando dueños para la primera ronda, ¿no? Es fácil, tenés que mandarnos un mensaje diciendo quiénes van a ser los
equipos sudamericanos clasificados o qué equipos sudamericanos van a clasificar a la segunda ronda. Y esto ya está siendo más fácil que nunca, ¿no? ¿Querés ganarte la trionda? ¿Querés ganarte una pelota del Mundial? Nica la estaba mostrando recién a cámara para el público de YouTube, nuestro canal Diario Nuevo Día, en su mano derecha, así como quien la ataja y busca a quién darle el pase, como el Dibu Martínez a quien darle ese pase. Así tenía Nica la pelota recién. Esa es la pelota que se va en estos días, porque es cuando termine la primera ronda del Mundial, vamos va a a haber sortear un entre... ganador o una ganadora. No tenés que acertar en la respuesta, tenés que dar tu pronóstico. ¿Qué equipos sudamericanos pasan a la siguiente ronda del Mundial? ¿Qué equipos sudamericanos pasan? Pueden mandar mensaje al 51 60 51. Vos tenés a todos anotados ahí. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Cuándo vas a cerrar la convocatoria? ¿Por qué? Te pregunto. Porque ya, como decís vos, cada vez es más fácil. ¿Cuándo le van a meter cierre? Porque le estás dejando al que viene último y se le está haciendo más fácil, me parece. No, pero no se trata de... qué porque lo vamos a hacer por sorteo. Toda la gente que entre a participar. No hay que adivinar No hay que necesariamente. adivinar, no. Ah, ok. Sí. Listo. Lo único que No pido, dije no nada. me metas, qué sé yo. Yo dije Perú la semana pasada. Claro, no Ni me metas, siquiera clasificó no me metas Perú. Chile, que Sí, va a pasar a perdón. la segunda ronda. Ese porque fue el chiste de Andrés Pombo que estuvo muy bien. Que van a clasificar todos menos Chile. Claro. Dijo Andrés, para que se enojen los oyentes chilenos en este momento. No, yo dije Perú, ¿no? Que ni siquiera lo confundí con la bandera de Canadá. En fin, bueno, hasta esos desastres perdonás, Nica, para participar del sorteo. Todo me permitido. acordaba, es muy parecida, da para la confusión la bandera de Canadá. Sí, yo estaba muy con entusiasmado la y quería bandera de apoyarte Perú. al aire y metí la pata. La única Pero fue diferencia- puro entusiasmo. La única digamos. diferencia es el PBI nomás. No, Totalmente. lógicamente, el Entre PBI y otras el cosas. pescado. Sí, y bueno, en Entre otras Perú cosas. meten 3 presidentes por año, más o menos, están complicados en Se eso. llaman por el 58. Más o menos. Bueno, Sí. entonces, ya está hecho el comentario de rigor de que pueden participar para ganarse una de las pelotas del Mundial, Ujú. porque después en las siguientes rondas hay 2 pelotas más que serán sorteadas. Y ahora sí, comienzo oficial, capítulo 30 de la columna de Héctor Nica Mancilla. Bueno, dos postillas antes de que hablemos de lo que podemos esperar de la fecha de hoy, ¿no? El cierre de algunos de los grupos, en este caso hoy va a estar destinado al cierre del grupo A, donde está México, Sudáfrica, República Checa y nuestros amigos de Corea del Sur, y el grupo B, donde está Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia. Y Bosnia, bueno, en cuanto a este mundial, dos detalles a tener en cuenta. Dos detalles que son importantes y que son muy de estos tiempos de mundial. Hay mucha gente que los colecciona, hay mucha gente que los compra para esta ocasión. Muchos coleccionistas, las camisetas de fútbol. Ajá. A lo largo de la historia, las camisetas de fútbol, pero también las camisetas de fútbol. ¿Cuál es la camiseta más vendida? La de Argentina, supongo. Exactamente. Los muchachos de Bangladesh deben ser toda segunda marca, pero es una población muy grande, así que hay mucha camiseta Para este argentina. mundial, la más vendida es la camiseta argentina, que es de la fábrica alemana Adidas, ¿no? Yo quiero conseguir la de Cabo Verde este mundial. Te va a costar un poco, porque la fábrica es una fábrica, no sé si es portuguesa, una textil portuguesa o una textil ahí de caboverdiana. Nada que en Argentina no se pueda hacer. No. Así de segunda mano, parecida, linda, bonita. Si no me equivoco, la marca es Tempo, me parece que la marca que... Tempo. Sí, la fábrica que hace la marca de Cabo Verde. Bueno, la camiseta argentina, 2,7 millones de unidades se calculan que se han vendido. Montón. Más de 2,5 millones de camisetas de la Argentina. Esto oficial. Las últimas camisetas. Para Adidas. Claro. Otra cosa de los muchachos de Cabo Verde, otra cosa de los muchachos de La Salada. Si vamos a los números reales, entre originales e imitaciones o falsificaciones, me parece que estamos rondando y ya más de 4 millones. Me parece, ¿sabes qué? La camiseta, ahora que me acuerdo, la camiseta de Cabo Verde Sí. es de una marca norteamericana, se llama Capelli. Ahí justo Estaba eso. mirando eso. Justo Juli nos acaba de apuntar. ¿Sí? Capelli Sports. Capelli es Sport. la marca. Es una marca que en el fútbol chileno lo usa, por ejemplo, el equipo de Palestino de Chile. Mirá, Capelli Sports. Capelli Sport. Tiene la banderita italiana, pero es yankee. Acá estoy Mirá, ayudando para curiosidad. comprarla.
Bueno, después de la camiseta de Argentina, con 2,7 millones de unidades, viene la de España. Mira. Y en tercer lugar está la de Brasil con cerca de 2,3 millones de ventas. Después viene la de Nike también para Inglaterra y la de Alemania con 2 millones de unidades vendidas, entre las más vendidas. Y las marcas más fuertes o las que más selecciones o seleccionados visten en este mundial, lógicamente es Adidas, que lidera con cerca de 14 selecciones para este mundial. Después viene Nike y en tercer lugar Puma, que es también otra de las marcas más importantes. Pero lo que nos importa a nosotros es que la camiseta de la selección argentina, fabricada por la marca Adidas, es la más vendida hasta el momento. Mucho Messi tiene que ver ahí, ¿no? Sí. Mucho 10 en la espalda. Mucho 10, exacto. Mucho Messi por todos lados. ¿Saben cuál es la camiseta más curiosa del Mundial? ¿Más curiosa? Sí, es la de Uzbekistán. ¿Por qué razón? A ver. Porque tiene un trazo que en su camiseta azul cuenta la historia de la cultura de la cultura y de la arquitectura de Samarcanda. ¿Ustedes han escuchado alguna vez Samarcanda? Que era una de las ciudades históricas del Asia Central por donde pasaba la ruta de la seda. Marco Polo y los viajes. Samarcanda era la ruta de la enclave o paso de detención obligado para la ruta de la seda, quienes pasaban de Asia hacia las Europas en aquellos, hace muchos años, ¿no? Los patrones imitan a los mosaicos de la ruta de la seda. Qué linda camiseta, estoy viendo. Está bonita. Es una mezcla arte con un poco de deporte. ¿Qué marca es, che? Aura Food puede ser o así, ¿no? Es una marca, tenía una marca que cambió, es una textil 7A, no sé, una cosa así, 7U, es una marca local, la que viste a la Fabricación nacional. Fabricación nacional. Mirá, está muy bien. Por ejemplo, ya que ustedes decían la de Cabo Verde, en sus diseños, la camiseta de Cabo Verde está inspirado en las rutas aéreas que tiene entre las distintas, las 12 archipiélagos que conforman Cabo Verde. Y la camiseta de Japón es un estilo, como siempre, innovador, pero está inspirado en la alta moda, la camiseta de Japón. Y la de Uruguay, visitante, la azul, no la celeste. Viste que la de Uruguay es también azul. Claro. Para este mundial, porque históricamente usaban una blanca, incluso en algunos partidos roja. La camiseta sería la tercera. Es una tipo de armadura histórica. Mira. Pero la más curiosa y quizás más tenida en cuenta por su diseño innovador es la de Uzbekistán. Muchos han hablado también de una marca que es poco conocida, que viste a Irán como muy, muy clásica y amparado en un tigre asiático que tiene un borde. Son las camisetas, por así decirlo, de diseño más destacado. También se habló mucho de ese color medio rojo tirando a naranja de Escocia, con la cual jugó su primer partido en este mundial. No era la azul clásica, sino un rojo medio tirando a naranja. Y de todo lo que viste, preparando esta columna, hoy capítulo camisetas, que después vienen los partidos de la fecha, ¿cuál te gustó a vos? O sea, ¿cuál te gusta, te sigue gustando? A mí me pasa que la camiseta de Alemania, que nos trae malos recuerdos de Italia 90, me parece siempre muy bonita. La camiseta alemana es bonita, la camiseta de Brasil es bonita, la de Argentina es hermosa. No sé, la de tenemos Brasil, nuestro corazón ahí. Yo que estoy viendo, dicen que entre las camisetas más feas del mundial está la de Brasil. Dicen. Claro, pero digo, vos me das en general. Ahora Claro, vos me das en general y digo, Alemania, Brasil, me parecen bonitas camisetas. Argentina es una camiseta hermosa. Realmente es muy bonita la camiseta. Sí, argentina. es bonita la camiseta argentina. Yo, entre las más. Hablando de gustos, ¿no? Hablando de gustos. Ya saliendo del que sabe de estética, que vos venías haciendo una descripción de que todo tiene su razón de ser. A mí, por ejemplo, y le ha ido mal, pero me gustaba mucho la camiseta de Turquía. Ajá. No la recuerdo. Es roja con la media luna.
en uno de los diseños. Y después, si no, ¿sabés qué otra camiseta me gustó? Precisamente la que hablamos recién, la de Irán. O la de Egipto, bien simplona. Vos sabés que a mí La de Egipto, la roja de Egipto. las camisetas de Nike a mí no me gustan. Turquía tiene Nike, Sí. Brasil tiene Nike, Croacia tiene Nike, Países Bajos tiene Nike. Uruguay tiene Nike. A mí, Uruguay tiene Nike. A mí me gustan mucho las de Adidas. No sé por Claro, qué, sí, tienen bueno. diseños más lindos para mí. No sé por qué, pero en general es como se da la casualidad. Claro. Yo no miro la Sí. marca primero y después no. Claro. Me fijo si me gusta. Y Las los de Puma diseños, igual no. tienen lindos diseños. ¿Sabés quién tiene Puma? Estaba mirando Suiza y República Checa. Sí. También, sí, están buenos los diseños de Ujú. Puma. Y es verdad. Portugal. Y Portugal, tenés razón. Tenía Nike, pasó a tener Puma. Mm. Vengan, sponsores. Claro, igual pensaba en lo siguiente. ¿Te gusta la camiseta de un club? Te la compras. Y si Sí. es muy estilizada, hermano, quedamos en evidencia la gran parte de la humanidad. No, Disculpen pero ustedes, ¿no? ahora hay A ventajas. ser la gente que está muy bien físicamente, muy estilizada. No, pero son hay- camisetas muy No, estilizadas. no en te muchos casos. preocupes. Hay. Acá se trata de vender, macho. Claro. Está bien. cosa es así. Más anchitas, decís. Hay más anchitas. Está la Escuchame una camiseta cosa, del escuchame. hincha y está la camiseta del jugador. Claro, bueno, se agradece. Se agradece. Es más allá del tamaño, varía en la confección de las telas utilizadas, de las microfibras. La del jugador es mucho más liviana y no usa toda la tela es derivado de rezagos plásticos. Claro. Cambia la de la selección argentina. El otro día vi un video, mostraban, es distinta a la de que usa Messi a la que usa Don Juan, que está en la tribuna. ¿Sabés qué? Van a coincidir conmigo. Voy Sí. a dar un ultimátum. Para mí la camiseta más fea del Mundial, pero por lejos, y estoy seguro de que mucha gente va a coincidir, es la de Estados Unidos. Horrible la de Estados Unidos. No sé si la vieron. Que tiene, la de ahora, la de este Mundial. ¿La vieron? Sí, sí. Sí, No la recuerdo. Rodri, Sí. si la llegas a tener ahí a mano para mostrarla después en un ratito, la de La Estados camiseta de Estados Unidos en este mundial. ¿Alguna foto de estos partidos? Horrible, Mira, pero no la fea, recuerdo. pero por mucho es la más fea, pero O lejos. sea, a mí ya me molestó que jueguen bien a la pelota. Las que Eso- son Eso ya me molestó de entrada. Decir, che, hermano, ahora juegan bien al fútbol. lamentablemente, ¿no? Igual, una camiseta linda, lamentablemente, digo, es muy elegante. Siempre lo han sido las de Inglaterra. Sí, es verdad. Es cierto. Sobria, muy. Eso, sobrio. Pero para mí, histórica, ¿no? Histórica. Los que tenían siempre lindas camisetas, los daneses. Mirá. Una fábrica Hummel se llama, la fábrica que todavía lo sigue vistiendo la selección de Dinamarca, presentó un diseño irruptivo allá en México 86. Busquen la de Dinamarca 1986 y dígame si no era irruptiva, era muy linda camiseta. No opino porque la voy a confundir con la de Noruega. No, Así no, que no. prefiero no Googleala, opinar. buscala. Me Ahí gustó está la. mucho. Ahí está la- el. Sí. Es que pero Parece eso es un un- pijama, hermano. Horrible. Sí. Estamos en YouTube. Tenés Un razón, asco. Rodri. Un pijama de Es Halloween. espantoso. Un asco, una vergüenza de camiseta. Solamente el que juega al soccer puede usar una camiseta así. El Claro, que Claro, juega juegan a soccer. No Y, juegan. y es Nike. Es fea. Es Nike, Rodri. Sí. Sí, Es Nike, siguiendo tu además. teoría, ahí dice Nike. Es que Nike tiene eso, tiene como te tira un diseño más jugado. Adidas Sí. está apostando últimamente por diseños más clásicos, vuelve Claro. como al pasado, viste, como Las tres con los tiras. números, con las tiritas. Ujú. Viste que está volviendo un poquito la cosa vintage de Adidas. Bueno, Nike siempre pica en punta en lo último y a veces, bueno, Claro, hace cosas como quizás, esta, ¿no? claro, quizás en 15 años tienen razón y son vanguardia, pero no hoy. No, hoy no, nos así- parece espantoso. Así se termina la Sí, humanidad, sí, nunca es, van a es ser un vanguardia. pijama, parece un pijama. Horrible. Recién levantado queda perfecta esa camiseta. Sí, tal vez. Recién te levantaste, Yankee. Es un mantel. Igual no los carguemos, están jugando bien a la pelota. No los carguemos Al tanto. soccer. Ni a los Al Japón- soccer, ni a cierto. Estados Unidos ni a Japón hay que joder. Es cierto. Ninguno de los dos. No, mi respeto con los japoneses. Mi respeto con los japoneses. A mí me gustó Arigato, mucho. arigato tenés que decir. Sí. No sé si vieron ayer Colombia-Congo. A los congoleños les queda muy bien ese color de camiseta con Sí. su color de piel. Los muchachos Muy, morochos. mucha elegancia, mucha elegancia. Además, bueno, miden 1,80 y podrían ser modelos todos, ¿no? Modelos así bien estilizados Sí, sí, sí. por su porte físico, pero muy bien los congoleños, hablando del toque estético en este caso. Claro, exactamente. Bueno, chicos, hoy decíamos que se cierra desde hora temprana la selección de Brasil y también de Marruecos van a cerrar su participación en el grupo C de este mundial, lo mismo que la selección de Canadá contra Suiza,
hoy 6 partidos Claro, tenemos. La de 6 Bosnia, partidos, siempre son Bosnia 4 con Qatar, por sí, día. la República Checa con México y Sudáfrica con Corea del Sur. En lo que vamos al grupo A, República Checa y México tienen un solo antecedente en mundiales, prácticamente eliminada o ahí entre algodones, la República Checa de quedar afuera del mundial, lo salva lo malo que ha sido la presentación de Sudáfrica en este mundial, pero República Checa y México tienen un solo antecedente, es Chile 62, que a su vez representó el primer triunfo de México en los mundiales. Se dio entre la República Checa en Chile 62. Ganó 3-1, sí. Bueno, México clasificó, ganó sus 2 primeros partidos, está jugando de local, Sí. es decir, están muy entusiasmados. Tienen Hay razones. entusiasmo, sí, vos dijiste, están muy entusiasmados. Están jugando ¿Cuántos puntos le das? normalito. 7 puntos le das, más o menos. Sí, normalito, no. Claro, Que entonces sigan hoy- ahí, que sigan así, que no crezcan más. Este partido se va a jugar a las 10 de la noche, pero también en simultáneo a las 10 de la noche Sudáfrica se despide del Mundial ante Corea del Sur, en un partido que significa más para Corea del Sur para reponerse de aquella injusta derrota ante México 1-0 días atrás, el pasado miércoles. Y a la tarde vamos a poder presenciar, a las 4 de la tarde, Suiza ante Canadá, promesa de lindo fútbol. Suiza tiene un elenco muy bueno, un elenco respetable, y ni qué decir de Canadá, que viene de golear, pero de perder a un importante ariete en su ofensiva como es Koné en días atrás en el partido que goleó 6-0 a Qatar. Suiza y Canadá a las 4 de la tarde, lo mismo que Bosnia y su técnico, jugador profesional de póker, se verá las caras ante Qatar, que buscará cerrar el mundial sacando algún puntito. Vamos a ver qué nos ofrece Bosnia y Qatar, pero más resaltable el partido de Suiza y Canadá que el de Bosnia y Qatar. Y por último también hoy, pero a las 7 de la tarde en simultáneo, todos estos partidos se van a jugar en simultáneo, por los grupos, ¿no? Brasil recibiendo a Escocia, Brasil que viene a golear a Haití 3-0, y Escocia que viene de perder por la mínima ante Marruecos, y Marruecos, el equipo sensación para muchos, o el equipo que iba a pegar la gran sorpresa en este mundial, se enfrentará a la Nobel o a la alicaída Haití, que buscará de alguna manera irse con una buena imagen de este mundial. Recalcar, Haití perdió inmerecidamente con Escocia en su primera presentación, perdió sin ningún tipo de objeción, lo pasó por arriba a Brasil 3-0 y pudo haberle hecho más, y ahora se buscará despedir o sacarle un punto aunque sea a Marruecos. Entonces hoy, chicos, tenemos 6 partidos, comienza la acción con los partidos a las 4 de la tarde por el grupo B. Posteriormente, a eso de las 7 de la tarde, Brasil, Escocia, Marruecos, Haití, y para cerrar la jornada en México, en Ciudad de México, República Checa o Chequia ante el local, y en Monterrey, Sudáfrica se despide ante Corea del Sur. Es el cierre de los 3 primeros grupos de este mundial que se da hoy. Chicos, una cosa que tenía ganas de preguntarles en estos días que venimos hablando tanto del mundial, ¿qué transmisión les gusta? ¿Cuál a veces mirás porque no te queda otra, la que enganchás? Ponele, Yo la que engancho. La que enganchás. Sí. ¿Y alguna que les gusta en particular? A mí, si me da a elegir, me gusta la de Teis Sport. Si me das a elegir. Qué buen tema ese. La de Teis Sport, pero no me desagrada a veces en DirecTV Sport, ¿cómo es? Gustavo Kufner. No, Sí, ya sé. Pollo Barqui. Viñolo. Juan Pablo Varsky. Viñolo, ¿te gusta? Juan Pablo Barqui, no.
Pasa que a mí Viñolo me gusta, pero porque me hace viajar a las finales de la UEFA. O sea, viste que las finales de la UEFA generalmente De la Champions. de la Champions, le quiero decir, perdón. Sí. Pero sí, me pasa lo mismo que a vos. Me gusta más Tais Sport Sí, por encima del sí. resto. Saben que... Y me parece muy sí. gracioso el hombre, el peladito. El peladito. El el notero. relator. El relator. Ajá. Brico. Sí. Me parece que con la salida y el juego que hacen con su compañero, es rosarino el hombre y siempre apela a alguna cosa, te tira de Rosario. Ayer, por ejemplo, con un jugador de Panamá, decía que era José Luis Rodríguez, se llamaba, como el Puma. Como el ese. Puma, está muy Pero bien. no canta, ni es el Puma de Rosario, el jugador de los 80 de Claro. Rosario Central, el Puma José Luis Rodríguez también. Claro. El Bambino Pons también. Sí. El que canta cuando... El que canta, sí. Claro. No lo he escuchado el Bambino Pons. No está. pero Más, no está. me parece que no. No, la de TIC y... Ahí Juli nos está pasando Barsky. detalles. A mí me pasó, antes de ayer fui a ver el partido de la casa de un amigo Giral. y él... Sí, es muy bueno. Girard Barsky es la dupla de Sí, T-Sports. muy buena, muy en buena. ESPN, Clos La Torre. Bueno, esta transmisión vi antes de ayer. Fui de invitado a la casa de un amigo. Sí, a mí bien. siempre me gustó Mariano Clos. Me parece Sí. el mejor relator. Y La Torre, de excelente todos. comentarista, Y como ca- ve el fútbol, ¿no? Y cada vez mejor. O Sí, sea, La sí, Torre, lo que ha crecido La Torre como comentarista, es muy agudo. Sí. Tiene la palabra justa. Bueno, es una gran dupla. Bueno, Ujú. el otro día vi el partido de Argentina con esta dupla y me gustó muchísimo. Y como pagué Paramount en casa y es DirecTV, la dupla es Gustavo Kufner, que también es un relator. Es más frío comparado con las otras que son estrellas del relato argentino. Pero también es un relator. Gustavo Kufner relataba esos partidos que en Canal 7 le Sí. dejaban gratis hace 25 años cuando tenía todo TIC, ¿se Sí, acuerdan? sí, sí. El único que estaba ahí adelante de cámara haciendo todos los deportes de Canal 7 hace un cuarto de siglo era él. Che, El ¿cómo tipo es? fue sosteniéndose y es el relator de DirecTV Sports. Comentarios de Goicochea y Palermo. He leído críticas a Palermo por sus comentarios. Yo vi el primer partido. Está empezando. Está empezando y no me disgustó, digamos. No. Es un, No, chico. es un gran futbolista retirado, actual director Mm. técnico que empieza a meter bocados. A ver, no es un 10 puntos desde ya, pero para hacer su debut no me pareció mal. Sí. Porque está bastante callado, ¿no? Es Yo que lo está todo el escuché a tiempo Tevez, metiendo, claro. Tiene 3 o 4 comentarios nomás. Lo escuché a Carlitos, pero no. A lo Tevez. suyo- Sí, no, lo suyo no. O está con el Carlito- muñeco Gallardo al lado. Sí, very difficult. Sí, no. No es lo suyo, decís No. vos. Palermo me gustó, ojo. Por cuarta jornada consecutiva, la audiencia habrá notado que acá hay alguien en la mesa que le ha pasado un sobre seguramente por ahí, una empresa de entretenimiento que ahora se dedica a transmisión de mundiales. Por Paramount. No quiero decir quién. Si se viene a pagar a Paramount, bueno, primero le aviso No a estaría Fer. acá. No, le digo a Fer, che, Fer, ¿sabes qué? Me llamaron de Paramount para publicitar en la radio. Fer me diría que sí, desde ya, ¿no? Supongo yo, para que te oficie Paramount tenés que tener toda una serie de papeles en regla y demás. Y bueno, no sé, ahí dividamos las ganancias. Ahí charlamos. Claro. Es la más barata de todas, ya les dije. Por 8 lucas ves el mundial entero. Asesor Es- comercial. Para mí fue como ganarme la lotería este mes. Porque todo Mira. salía 30, 35, 40 lucas. Y dije, che, esto por 8 lucas y Che, media. lo que nos dice Juli, qué tío de argentinidad, ¿no? Porque yo le decía que el 24 de junio, pero del año 90, el pase del dios del fútbol, de Diego Armando Maradona a Claudio Paul Canilla y la corrida que se la cruza a Tafarel y pone el 1-0 y a llorar Brasil, tristeza no ten fin. Pero otro 24 de junio, Maxi Rodríguez le clavaba un estilitazo en medio de la tortilla mexicana. Golazo, tremendo gol. Ese gol de Maxi Rodríguez de afuera del área, cruzada, con la comba perfecta que le baja justo atrás del arquero, clavada Sí, al ángulo, contra México. en tiempo suplementario, o sea, muy sufrido de un tremendo gol. Nos apunta, fíjate vos lo que nos dice Juli. Del Bambino Pons. El Bambino Alto Pons traidor. ayer estuvo en la embajada de Inglaterra viendo el partido contra Ghana, claro, porque jugaron Inglaterra-Ghana y dice Juli. Se quedó con la bilardista- gana. Bilardista y pirata. Claro. Che, mirá vos, ¿cómo Completo. hace la embajada de Inglaterra a ver el partido? No. Yo voy a la embajada de Inglaterra a tomar whisky. No, en la de Escocia. Tenés razón. Claro. Ahí toma el té. Un ágape, ponele, pero no era un partido del mundial. Claro. Bueno, en fin.
Nos hemos extendido con comentarios 25 toques varios. en el gol de Maxi Maxi Rodríguez. Rodríguez. Gracias, Brian Urs. Nos hemos atendido un poco. Nos hemos no fue extendido. culpa mía, No, pero en absoluto. No, pero además estamos muy bien de tiempo. Por eso me decía, che, ¿cuándo le pregunto por lo de los relatos? Porque tenía ganas de preguntarles qué relato están viendo y qué relato les gusta. Yo le había dicho, y ya con esto cierro, 200 partidos de Luka Modric, este chico que la sufrió, su familia fue refugiada, nació en una ciudad muy cercano a Bosnia, en Zadar. Este chico la pasó feo en la cruenta guerra civil de Yugoslavia cuando se desintegra la República Federativa de Yugoslavia. Su familia, lógicamente croata, pero tuvieron que huir, estuvieron en un campo de refugiados ahí cerca de Alemania. Es quizás el niño emblema o el último de su generación de jugadores nacidos en los Balcanes o nacidos en la antigua Yugoslavia, que está todavía con la actividad del bueno de Luka Modric, y que representa de alguna manera el buen pie que se tenía con el balón en lo que era la antigua Yugoslavia. Representa todavía un poco de esa forma de jugar y de ver al fútbol, ¿no? Y lógicamente trasladado ahora a la República de Croacia, ¿no? 200 Modric. partidos, Luka Modric, Balón de Oro en el Mundial de Rusia 2018. Chicos, acabo de subir hace un ratito nomás Leo Messi. ¿Se acuerdan que le dijimos, che, es más temprano allá en Texas? Sí. Están en Kansas. Me gusta pronunciar las palabras. En Kansas City, ¿viste que le dicen? Están en City? Kansas City, Texas, United States. The good dog. Bueno, vamos derecho al Hot grano. dog. Hot dog. Nice people. Good people. Bueno, quería decir que Messi acaba de subir recién desde el hotel la foto esta que estamos viendo en este momento en YouTube. Una foto que se saca con la torta de cumpleaños, celebrando sus 39 años, abrazado a Rodrigo de Paul, a Martínez, a Leo Paredes. Están todos en la misma foto ahí con un preparador físico, en la torta de cumpleaños, y abajo, fíjate vos, de Carpuza, meten la publicidad. ¿Saben quién auspicia la torta de cumpleaños de Leo Messi? Alfajores Habana. Habana auspicia la tortita de cumpleaños que Leo Messi está soplando, o que ya sopló a esta hora de la mañana. ¿Ves ahí abajo? ¿Viste abajo? Sí, sí, sí. En la mesa ahí como Ya, ahí muy veo, Carpuza, sí. dice Sí. Habana. Habana Leo, o sea, es una edición especial de Habana. De hecho, hay varios paquetes abajo de la mesa. Ujú. Son como 5 o 6 paquetes. Así está festejando su cumpleaños Leo Messi hoy, en el hotel, me imagino ya de haber comido un pedacito de torta. ¿Se lo permitirá? Yo creo que sí, ¿no? O sea, con Sí, el ¿lo nivel viste de- el otro día el asado que se mandaron? Asado, sí. Sí, Asado, pero torta. Una cosa es comerte un asado, otra cosa muy distinta es comerte una torta con chocolate, crema y no sé qué, que no sé cuánto físicamente, cómo te cambia el rendimiento, cómo te jode el cuerpo, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Hoy es ¿Lo miércoles. dejarán comer torta? Miércoles mediodía, ya tienen 2 horas menos. Argentina juega el sábado de la noche, está clasificada. Un permitido, ¿no? Sí, un permitido. Un permitido. Sí, porque dicen que Scaloni va a hacer, de hecho, algunos cambios, le va a dar horas de rodaje a algunos jugadores que no han tenido la oportunidad de entrar en juego con Argentina en este mundial. El partido contra Jordania, Claro. ¿no? De este sábado. Que es tarde, che. Es a las 11. ¿Sí? Vos te venís quejando de eso, Nica. ¿A qué hora te gustaría que sea el partido? A mí, por empezar, que se lo hagan en otro país. La próxima. Bueno, va a ser en otro país. O sea, en un par de décadas repetirá Estados Unidos según México, todo cómo sea la suerte del bien. mundo. México, todo bien. Canadá, por ahí todo bien, pero Estados Unidos, no sé, que se lo hubieran hecho Guatemala, El Salvador y Nicaragua, o Guatemala, El Salvador, Honduras, en vez de hacer México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Tendría algo de exótico, ¿no? Empezar a conocer países que no están Claro. en la primera línea mundial, en este Ujú. caso como Estados Unidos. Dice Emma, y con esto cierro estos puchitos que se han ido extendiendo. Disney más con La Torre y Kloss incomparables, opina Emma, y agrega, Kloss Ujú. se nota que juega la pelota porque entiende muy bien el desarrollo.
la opinión de Emma en esto de, bueno, ya cuestión de gustos, ¿no? Claro. Y por qué nos gusta lo que nos gusta cuando miramos las Sí. transmisiones de, bueno, según la oferta que tiene la televisión para este Mundial de 2026. 12 del mediodía, 18 minutos. Separamos con un temita y venimos con los últimos temas de actualidad. ¿Te parece bien? 12 del mediodía, 18 minutos. El cielo que se está despejando de a poquito. Vamos a tener un día con sol, con cielo despejado y con una temperatura máxima pronosticada de 5 grados. La temperatura ahora, a esta hora del mediodía, es 1 grado. Humedad 87% y el viento que sopla a nada, 16 kilómetros por hora. Ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Brian Álvarez en la operación técnica musicalizando esta mañana que es 100% argenta y con la consigna en los últimos minutos para participar y que nos cuentes cuál es tu mania o cuál crees que son las manias típicas que nos caracterizan como argentinos. Y elige no porque sí este tema de Enrique Santos Discépolo reinterpretado por el líder de Los Piojos. Es una canción que fue popularizada ni más ni menos que por Carlos Gardel, que fallecía un día como hoy, un 24 de junio, en un accidente de avión y se iba para siempre, dejando entre tantos otros éxitos una versión de esta canción. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Cierre periodístico de la emisión de miércoles 24 de junio de 2026. Un par de cosas para comentar. La atención de todos nosotros o de quienes nos interese cómo sigue el tema económico en Santa Cruz y el capítulo toma de deuda, creo que no pasa, a ver, para aclarar los tantos, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, pero no se trata nada vinculado al proyecto de toma de deuda en dólares. Para que eso hubiera ocurrido, tendría que haber pasado por comisiones, ser aprobado por mayoría simple, hasta llegar a votación en el recinto con una mayoría de 2/3. Hace 2 viernes atrás, el gobierno de la provincia intentó, el propio gobernador se hizo presente en la Cámara de Diputados, intentó persuadir a los votos negativos para llegar a esos 2/3 y tomar deuda en dólares, y la puerta se cerró. Desde ese momento hay sesión ordinaria mañana, nada de la toma de deuda va a pasar por allí, y sesión el viernes extraordinaria con informe de gestión del jefe de gabinete. Nada de la toma de deuda va a pasar por allí. Entonces lo planteo como interrogante, no tengo una respuesta, pero cabe la pregunta. Ayer 2 ministros volvieron a hablar del tema de la toma de deuda en comunicados oficiales de gobierno. El ministro de Economía Berbes y la ministra de Gobierno Elmíger. Título de prensa de gobierno, ministro de Economía. Hoy financiarse en dólares es 5 veces más barato que financiarse en pesos. Título de prensa de gobierno, declaraciones de Elmíger. El futuro se hipoteca cuando no se invierte. La ministra aseguró que la ley de financiamiento estratégico, recordemos que así llama al gobierno a la ley que permite tomar deuda en dólares, que es lo que se está discutiendo en Cámara de Diputados, sin suerte por ahora para el gobierno. ¿Qué dice la ministra? Que esta ley de financiamiento estratégico que impulsa el gobierno es un proyecto de política pública de largo plazo. Agregó que en Santa Cruz necesitamos pasar del modelo en el que todo depende del Estado al modelo donde el Estado genere las condiciones para que haya más inversión privada, más producción y más empleo. ¿Cuál es la pregunta entonces? La pregunta que dejo planteada al aire.
Mañana es la última sesión ordinaria. Viene el receso de invierno. Si el gobierno quisiera avanzar con la toma de deuda en dólares, debería hacerlo en sesión extraordinaria en los próximos días. ¿Cómo logró el gobierno aprobar el presupuesto 2026 con deuda incluida, con la habilitación para toma de deuda en pesos en este caso? ¿Cómo lo logró en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo? El gobierno de la provincia le facilitó dineros públicos a intendentes que tenían que pagar el segundo aguinaldo de cierre de 2025 y con ese gesto de negociación de facilitar la plata del aguinaldo, hubo votos de peronistas, de kirchneristas, de Unión por la Patria, los votos de la Cuenca, que le permitieron a Vidal aprobar el presupuesto 2026, esto en diciembre pasado. La pregunta entonces es, ¿estará en la mente del gobierno para aquellos municipios que no han pagado aguinaldo todavía? Decir, bueno, mira, nosotros te ayudamos siempre, pero demos la discusión de nuevo en la Cámara de Diputados, en una extraordinaria, de los votos que necesitamos 2/3 para tomar la deuda y bueno, que suceda en los próximos días. Si eso llegara a suceder, será en el marco de sesiones extraordinarias. Mañana entonces, sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, veremos cuál es la agenda del día. El viernes da informe de gestión el jefe de gabinete en una sesión extraordinaria, está obligado por ley a hacerlo, una ley del segundo mandato de Alicia Kirchner. Quien aparecerá en escena es Pedro Luxen, a no ser que pase algo extraño, pero Pedro Luxen le corresponde por ley, pero viene teniendo un perfil bajísimo y hay mucho rumor en torno a internas de gobierno, peleas y demás. Algo de eso fue público cuando el ministro Prodromos, que es el ministro de Seguridad, cuestionó que Luxen hace 2 meses atrás habilitara a los autoconvocados de la policía a una reunión. Bueno, eso salió a la superficie, después hay mucho rumor. Lo cierto y lo concreto es que si se cumple con la ley, el viernes deberá dar informe en Cámara de Diputados. Pero nada tiene que ver eso con la toma de deuda en dólares. Los ojos atentos a mañana y el viernes, y el tema toma de deuda queda como signo de interrogación si el gobierno, ahora que pone el tema en agenda a través de Prensa Gobierno con 2 de sus alfiles, tiene ganas de insistir o mejor desistir de esa idea. Cierre periodístico del día de la fecha. 12:25 del mediodía, amigos. Arriba el día en la 100.9. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pasta. Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Ginóbili no es rocanata. Que se joda el sistema de casta, esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre en el duco la plata. Me voy a poner más borracho otro que que nunca. cumple años hoy es Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como el Duki, nacido en Buenos Aires, también un 24 de junio, pero del año 1996. Está cumpliendo entonces 30 años. Es uno de los máximos referentes del trap en la Argentina. Saltó a la fama desde las batallas del freestyle y se consolidó con discos como, por ejemplo, Desde el fin del mundo, Ameri, llenando estadios, llevando el trap local al plano internacional. Y también colaboró con figuras como, por ejemplo, Bizarrap, Bad Bunny, Emilia Mernes, que es además su actual pareja, y muchos más. Mauro Ezequiel Lombardo, 30 años cumple hoy, 24 de junio, el Duki. Como tagliafico tengo 3, 22, 78, 86, 86. El pase de Lionel para Nahuel Barino. El toro en el Benel rompió la red, abrieron la boca. Si hay un día 100% argento es este, ¿eh? Hasta el cielo se viste de celeste y blanco este 24 de junio porque tenemos un cielo despejado, con algunas nubes. Vamos a tener un lindo día con 5 grados de máxima, con 1 bajo cero de mínima. Bueno, en este momento, de hecho, hoy tenemos 2 grados de temperatura a esta hora del mediodía y se espera que esto siga así en ascenso hasta las 3, 4 de la tarde cuando lleguemos al pico máximo de 5 grados. Amigos, ha llegado el momento de realizar el sorteo por el almuerzo en MoMA. Y hay unos últimos mensajitos que, si les parece bien y me dan el ok, voy a proceder a leer. Como por ejemplo el de José 462, que dice: buen día, dice, la maña que tengo, dice como argentino, él habla de su maña, ¿no, José? Dice, la maña que tengo es saludar con un beso y el ¿cómo andás, vieja? El vieja es como, es re argentino, ¿no? Como, ¿qué hace, vieja? Yo también, yo digo mucho vieja. Viejito, viejita, el boludo también, yo digo boludo todo el tiempo. Al mismo tiempo el vieja es antiguo, porque ahora es el amigo.
¿no? El amigo medio que reemplazó al vieja. Es decir, vieja tiene 30, ese saludo tiene 30 años por lo menos, de los 90. Al menos el registro que tengo. ¿Qué haces, vieja, de los 90? Ese es el registro temporal. No me opongo, pero no me gusta cuando me dicen brother. ¿Qué hace, bro? Sí, a mí tampoco. I don't like it. I'm so sorry, but I don't like it. El bro es cierto. Andá para allá, bobo. A mí sí me... Hermano, viejo, Viejita. inclusive boludo. Aún cuando... Pero bro, no. No, bro, no. No estamos en Estados Unidos. Bro, no. No. Alicia dice, feliz día a los Juan en su día. No, igual está todo bien. Si me querés decir bro, decímelo. O sea, sabés que no me gusta nomás, ¿no? Pero si yo digo, Nica, vos me decís bro todas las mañanas. Me dice, ¿qué hace, bro? Me saluda así. No te miraríamos raro, Nica. Che, anda raro, Nica. ¿Vieron cómo está saludando estos días? Dice, bro, ¿qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? Dice. Hoy nos feliz día, dice a los Juan en su día. ¿Es el día de los Juan hoy? Bueno, le mandamos un saludo. Yo conozco unos cuantos Juanes. Abrazo para los Juanes. Los Jones. Hoy, tenés razón. Re Yankee era el día 100% argento. Hoy nos saluda la gente. Dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, permiso. Están muchos en falta, dice Alicia. Es cierto, tenés razón. Yo soy de los que insisten. Cuando yo entro en un lugar y yo digo buenos días y no me saluda, digo buenos días, buenos días, buenos días. Y te Buenos miro. días, manga de fuego. Buenos días, pedazo de sol. No, mentira, Sí, no. es cierto, hay gente que no saluda, queda muy feo. Yo soy el que insiste hasta que dejarte en falta y que me digas hola. Y por lo menos levante la mirada y me salude, ¿no? Es cierto lo que dice Alicia. Le mandamos un beso grande. Andrea 533. Buen miércoles, chicos. Dice, los escucho a diario, aunque no participe. Estoy como el sol, aunque no me vean, siempre estoy. Hay un montón de oyentes así. Sí, que silencioso. escuchan y no necesariamente participan. Total. Bueno, acá opina, dice Andrea, la última, y después vamos a ver hecho el sorteo, nos cuenta que un rasgo argentino es, desde su punto de vista, la afectuosidad. El abrazo apretado, levantar los brazos con alegría cuando nos reencontramos, el beso en la mejilla, con la gente que queremos, con amigos, con conocidos, con familia. Y nos cuenta también, es verdad, estoy de acuerdo con eso, la afectuosidad, el cariño, por encima de todo, somos muy demostrativos para decir las cosas lindas y también somos demostrativos para mandar al carajo. O sea, somos muy, diría yo, pasionales los argentinos también, ¿no? Acerca del día más argentino del año, nos dice que un rasgo argentino es nuestra devoción a los ídolos. Bueno, de hecho estamos hablando de Messi toda la mañana y de otros tantos, ¿no? Que hemos tenido, agradecidos también a ellos en este día, que es el 24 de junio, el día 100% argento, porque cumpleaños Messi, Riquelme, moría Rodrigo, moría Gardel, un día como hoy. Bueno, dice desde siempre, por ejemplo, Jorge Newbery fue uno de los primeros por sus proezas como aviador. La anécdota familiar es con Gardel. Mi abuelo tenía 13 años y llegó corriendo a su casa a contarle a su mamá la noticia. Le dieron unos sopapos, por decirlo, ¿no? ¿Cómo se va a morir Gardel? Rajá de acá. Los ídolos no pueden morir, claro. Nadie se podía imaginar, impensado, ¿no? Esas muertes tempranas. Gardel, que promediaba los 35 años, no recuerdo exactamente la edad, pero era muy jovencito, ¿eh? Un día como hoy nos cuenta Andrea 533 cómo lo vivieron en su casa, que su abuelo le metieron un sopapo casi por decir que había muerto Gardel, y era verdad, tristemente era verdad. Gardel se iba un día como hoy, un 24 de junio, que hoy estamos acá celebrando como un día 100% argento. Desengaño por una cabeza, yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Metemos el sorteo derechito, amigos. Me dan el ok, metemos para adelante, meto la mano acá. Tenemos bastantes participantes. Un montón. MoMA. Hoy se va MoMA. Exactamente, MoMA. El patio de comidas que además tiene juegos, tiene todo. MoMA es una locura. A MoMA tenés que ir con los pibes, con la abuela, con la tía. A MoMA va la familia argentina. MoMA. El patio de comidas tiene para vos entonces el almuerzo y vamos derechito a ver quién es la o el ganador del sorteo. Señoras y señores, tamborines, son tamborines, ¿no? En el aire, adelante. El ganador o la ganadora es Yamila 943. Mira, justo que estaba diciendo que le íbamos a nombrar. Bien, ahí está, mándale. Vamos, Yamila, querida, Yamila 943, vas a morfar a MoMA de arriba. Gratarola, tenés que pasar por la radio, tenés tiempo hasta las 5 de la tarde para venir a buscar tu voucher, Yamila. Felicitaciones, amiga, y gracias por escucharnos como siempre. Nos apunta Juli Quirós, nuestro colega, compañero de aire, en este caso y a esta hora
del móvil del diario Nuevo Día, que cerró la paritaria docente. De modo que en un rato ustedes van a ver las novedades en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. En este momento, en paralelo a nuestra transmisión en radio, en FM 100.9, en nuestro canal de YouTube Diario Nuevo Día, en las redes de nuestro medio, en Facebook, el viejo y querido Facebook, está en la transmisión en vivo de Juli Quirós del cierre de la paritaria docente con ADOSAC afuera de esta sede de una de las dependencias del Ministerio de Trabajo que está sobre calle Perito Moreno, a metros de lo que fue el museo de Kirchner y Perito, El viejo ahí a media Museo cuadra. Padre Jesús Molina. Claro, la vieja sede, la histórica, que está abandonada hace mucho tiempo, ahí nomás, pegadito, está el móvil de Nuevo Día en este momento cubriendo el cierre de la paritaria docente. Tema que estará en nuestra redacción en un rato nomás. Fer y Tony en este momento están actualizando las noticias. Bueno, feliz cumpleaños para Messi. Digámoslo una vez más de mi parte, que tengo un enorme cumpleaños, un muy feliz cumpleaños. Te queremos con todo el corazón y te deseamos siempre cosas buenas. Y gracias por tanto. En menos de un año, la avenida Costanera se va a llamar Avenida Costanera Lionel Messi. Esta es la consigna de la semana pasada. Sí. ¿Será? ¿Le pondrán? En mi nos fuimos de mambo ese día. Nos O sea, fuimos de nos mambo. dejamos ya por entusiasmo. Fue después del primer partido contra Argelia que me se metió. Yo dije que el estuario, que ya que está es la ría costanera, Avenida Costanera Messi, estuario Lionel Messi, y ya es como un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, fue el entusiasmo del momento, ustedes sabrán disculpar. Todo quedó registrado, está claro, hay archivos, chicos. Aparte, el almirante Siempre hay Brown archivos. es un prócer muy importante para las fuerzas argentinas, por lo cual, pero bueno, ¿viste? Uno se emociona. Cuando pasan estas cosas uno se emociona, se deja llevar por el sentimiento, uno es argentino, pues somos así. Me emociono. Y sí, ¿qué querés? Bueno, bro, no, vamos, se ríe, ¿no? Che, le mando un saludo a Adri Saldivia, que está escuchando, le mando un beso grande. Che, me dice, yo te decía, bro, me dice. Me mandaba un sticker. Sos la excepción, bro. Vos sos la excepción. A vos sí te digo que me digas, bro. El papá de, ¿cómo se llama? De Chucky, de... Estás haciendo señal del de perrito, guitarra. del Guns, de los Guns. Lo nombraste ayer, el bajista. Sí, Duff. Mm. El papá de Chucky y de Duff. Las mascotas. Las mascotas. Las mascotas de la familia. Bueno, así ya saludándonos, Daniel Peña, que es oyente que participa Sí. siempre, manda un WhatsApp muy breve que dice saludos chicos. Así que te Saludos, dejamos saludos, Daniel. Daniel, también. Si no te enteraste, bueno, lo dijimos muchas veces porque es la fecha de celebridades y el cumpleaños de Lionel. Hoy es 24 de junio de 2026 y esta es la temporada número 11 de Arriba al Día, aquí en esta emisora, en esta casa, que es el Diario Nuevo Día en su versión radiofónica. En los controles está el comandante Brian Álvarez, que sigue con Laura Androne ahora en un ratito nomás, desde las 13. Si hoy te pica, es porque el cumpleaños de la pulga. Tenés razón. Vamos a Argentina todavía. 100% argentinos. Acá, en el aire de Nuevo Día, en Arriba el Día, en la 100.9. Soplamos la velita. Festejamos el cumpleaños de Leo Messi. ¿Fue una mañana argentina o no? Súper. Recontra Matecito. Argentina. Exactamente. Todo. Mañana Cerró va a ser por todos lados. otra mañana argentina. Mañana vamos a tener a partir de las pasaditas, las 9:30 de la mañana, en la 100.9 nos volvemos a encontrar porque vos te vas a vestir de verde y será un nuevo capítulo de Arriba el Día.